Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un episodio especial y tú no sabes absolutamente nada de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Am, por errores, más bien por pendejadas mías. No sé nada de lo que vamos a hablar este episodio. Más adelante vamos a entrar a detalle el porqué, pero... Sí, va a estar interesante este episodio, más que nada por el hecho de que pues Mauricio no ha visto los cortometrajes de los que vamos a hablar y pues este personaje fue muy importante para el cine experimental en Estados Unidos y para lo que se conoce hoy como el cine, pues básicamente, no diría explotación, pero como que oculto, ¿no? Entre comillas. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y, pues como había dicho, hoy vamos a hablar de un episodio especial de un personaje icónico en la cultura underground. Bueno, no sé si decirlo cultura, pero dentro del cine underground. Ok. Ajá. Y bueno, 3 de febrero de 1927, en Santa Mónica, California, nace Kenneth Wilbur Engelmeyer, mejor conocido como Kenneth Anger. Kenneth Anger es posiblemente una de las personas más famosas, sin ser famosa por sí misma. Ok. Ajá, porque su trabajo es relativamente famoso. Y él es un cineasta experimental, como ya hablamos antes de empezar el episodio. Y pues es un escritor estadounidense cuya obra fue de carácter básicamente polémico y que perteneció al movimiento cultural y artístico conocido como queercore. ¿Alguna vez Queercore. has oído hablar de esto, güey? Queercore. Ajá. No. Me suena muy No, intenso. Me suena muy hardcore. está hardcore, güey. Porque termina en core, güey. Sí. Ok. Bueno, haz de cuenta que el queercore es como, también se le llama homocore, que es un movimiento cultural y social que apareció dentro del rock a mediados de los 80. Y el movimiento reúne básicamente el punk, bueno, esta parte del punk que rechaza como las reglas heteronormativas O sea, y es como punk rock gay, en otras palabras. básicamente, güey. Aunque sí, porque Y, me estaba ajá. confundiendo mucho porque no sabía si era como algo bueno o si lo estabas dirigiendo como si algo bueno o si malo y yo como... ok, No, ya. no, no, es que, bueno, no decir que es bueno o malo, más que básicamente estaba en contra de la cultura gay establecida, Ok. como lo que se conocía como gay desde la perspectiva cristiana y, no sé, pues lo mainstream, básicamente, ¿no? Ajá, como el look que se le da, ¿no? Como cuando dices gay, lo primero que se te viene como ese tipo de estética. Ujú. Ok, ya. Sí, Interesante. ajá, es como un pedo como de estética también, como medio radical. Ajá, Y pues también se creó un espacio dentro de esto, como de activismo y creación. O sea, más que nada, como, ajá, como mencionábamos, artística. ok. ¿Cómo dijiste que se llamaba Y esto? queercore. Ok, interesante. Queercore. Y posiblemente su impacto en el cine y la cultura en general, pues sea mucho más grande de lo que la gente piensa, ¿no? Pues me imagino que sí, porque pues sí tiene Ajá. como esas tendencias de hablar de liberación sexual gay, me imagino. Este, Simón. pues hemos hablado de todas las películas que hemos hablado, me atrevo a decir que el 50% ha tenido como tendencias o contextos homoeróticos. Entonces se podría decir Sí. que, si estoy entendiendo lo que dices, ¿no? Que gracias a esta película
muchas de estas películas que estamos viendo ya tienen como ese contexto. Ajá, exactamente, güey. Qué bueno que Mm. dijiste eso. Por eso es Porque- famoso sin saber de su trabajo. Sí, ya, de hecho quise hablar de este güey antes Cool. de hablar como de Sons of Sam, porque quiero hilar como estos temas, güey. Bueno, Ujú. quiero más bien juntar estos temas, porque de cierta manera están un poco relacionados por causalidad. Ajá, ¿eh? Te estoy metiendo cosas de Riders of Justice. Pero Simón. O de Berserk. O de Berserk, güey, exactamente, güey. Siempre Todo hablamos está de conectado. Berserk. Todo está conectado, güey. Todo está conectado. Ah, es cierto. Pero bueno, Kenneth Anger creció en Hollywood y comenzó como un actor infantil. Pero su interés por el cine fue evidente a una edad temprana. De hecho, de niño, Anger fue enviado a una escuela privada donde encontró que sus compañeros de clase eran los hijos de muchas de las personas más famosas y conocidas del mundo, güey. Y así empezó su obsesión por celebridades, chismes de farándula y pues por toda esta que se le llama wealth culture, que es cultura de riqueza, ¿no? Ok. Y pues Qué raro cosas que comienzo. recolectó de otros niños, ¿no? Ajá. Y bueno, Pero, actuaba junto a o- actores como Mickey Rooney, James Cagney y Shirley Temple, güey. ok. That's a Shirley big Temple names. básicamente era esos niños famosos en los 30s, 40s, Ajá. como niños actores. Sí, sí, sí. Yo sí me Ajá. acuerdo de ella. De hecho, me acuerdo que Walter nos dio una clase. Ah, bueno, es que estamos hablando. Bueno. Pero sí, sí, X. Pues sí, sí me acuerdo. La vi en una clase de ella. Ajá. Sí, Ah. y había un pedo medio extraño detrás de Shirley Temple con los productores, pero Sí. no voy a abordar eso. No voy a abordar eso esta vez. Nada nuevo, ¿eh? La verdad. Ajá, pero sí estaba muy creepy, güey. Sí. Pero bueno, Kenneth Ah. Anger, desde muy morrito, el vato decidió que ya no quería actuar, güey. Y de hecho solo aparecería en sus propias películas de ahí en adelante. Y cosa que su mamá y su abuela lo apoyaban y le incitaban a crear como un cine de su propio estilo, ¿no? Ok, qué cool. Qué cool. Sí. ¿Él era Sí, gay? sí, güey. Ok, me De hecho, imagino. sí. O sea, nomás quería clarificar porque. Sí. Y, guacha, güey, esta madre. A los 10 años hizo su primera película, güey. Ok. En 1937 y se tituló Ferdinand the Bull. ¿Cómo hizo su Ferdinand primera el Toro. película, güey? No sé, güey. Está bien raro, pero a los 10 años lo hizo, güey. Yo creo que como una especie de video home. Pero sí, en esos Y tiempos había videohome, güey. no, o sea, no, o sea, por eso te digo que como una especie de video home, quién sabe, güey. O sea, la neta, no sé cómo lo hizo, güey. Y pues a los 14 años hizo su segunda película, güey, que se llama Who Has Been Rocking My Dreamboat, en 1941. Ok. Pero lo chafa es de que pues estas películas se perdieron en el tiempo, ¿no? Porque pues no había ni YouTube ni nada de esas más en ese entonces, güey. ¿Qué tal si eran como horas maestras, güey? Así, perfecciones, güey. Donde explicaba la razón de la vida y el significado de todo, güey. Y ya se perdió esos en la historia, güey. Ya nunca vamos a tener esos resultados, güey. Digo, esas respuestas, güey. Sí, güey. Bueno, lo dudo mucho, posiblemente era como esos cortos estudiantiles muy culeros, güey. Tú no De sabes, una güey. papa, de una papa y una rata muerta, de ahí viendo 10 minutos. Mira, mamá, grabé una rata muerta. Sí, hijito. Y quién sabe, güey. Pero quién sabe, güey. Nomás le puso bueno- diamantina y ahí creó el queer porn. Digo, el queer porn, güey. El queer core. Queercore. Queercore. Y bueno, Anger no era ajeno a muchas formas de prejuicio. Nació en los suburbios de California en una familia que, según él, eran republicanos de cuna. Y básicamente los republicanos, como la parte conservadora de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Como súper cristianas. Y digo, no tanto religiosa, pero políticamente muy correcta, ¿no? Sí. Y Anger, siendo un homosexual, fue inmediatamente condenado al ostracismo. Ostracismo es como una especie de exilio, güey. Ujú. Después de ser arrestado en un baño por tener sexo con otro hombre, un incidente que lo llevó a ser repudiado por sus papás y posteriormente fue adoptado por su abuela, güey. Wow. Ok, entonces lo apoyaban a hacer sus películas, pero cuando tuvo sexo con un hombre. ¡No! ¡No! ¡Qué asco me das! Exactamente, güey. ¡Bye! Exactamente, güey. Pero mamá Y- hizo una película a los 10 y a los 15. ¡No! Te cogiste a un hombre. ¡Bye! Sí, You're dead güey. to me. Está bien sad, güey. Qué triste, Pero- güey. Está bien. Digo el background de este vato porque quiero abordar algo como bien interesante que sucedió en los 50, 60.
Y De esto él. fue algo que fue un parteaguas para ver el cine de Kenneth Anger como es hoy, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos a hablar un poco de el contexto de Estados Unidos en ese entonces, güey. Ok. Y bueno, en la esfera política, pues ya sabes, había una guerra invisible, ¿no? Para contener el comunismo dentro del territorio de peninsular de Corea. Ujú. Y pues la falta de un acuerdo de paz fue acompañada por un teatro doméstico de operaciones donde la incertidumbre ponía en duda lo que significaba ser un americano de verdad, ¿no? Es un pedo de identidad de Estados Unidos. O sea, durante las guerras, mucho de lo que la gente se cubría mucho dentro del nacionalismo, ¿no? Ujú. Y pues el nacionalismo americano es básicamente todo eso que envuelve el capitalismo, ¿no? Y el sueño de vida americano. Ujú. Y el comunismo se ve algo como, oh, no, algo que va a acabar con el capitalismo y nuestros valores en la cultura de Estados Unidos, ¿no? Sí, toda esta época se le decía como el Red Scare, ¿no? Como el miedo rojo, porque pues obviamente los comunistas eran rojos y se les denominaba así, ¿no? Entonces, como dices tú, mucho de Estados Unidos era como el simple hecho de que un país sea comunista era como, verga, güey, ya se va a acabar la libertad, ¿sabes cómo? Entonces, como tú dices, empezaron a apoyar a Corea por el hecho de que Ujú, si caía Corea, todo lo demás iba a caer porque ya estaba China, ¿no? Ya era China, ya ujú, era comunista y luego de ahí se... Y luego está ahí, ¿no? Como que, por ejemplo, de ahí se brincaron de lo de la primera, Segunda Guerra Mundial. Luego, como a los 5 años empezó Corea del Norte, digo, la guerra del Corea. Luego se fue a lo de Vietnam. Y eso se extendió a lo de Cuba y Afganistán, ¿no? Que son como guerritas que fueron a través de la Guerra Fría, que marcaron mucho la identidad del nacionalismo que tú dices y que empezó a crecer desde la Segunda Guerra Mundial, güey. Porque esas de las guerras, crea como, pues lo vemos en Alemania, ¿no? Creamos como un nacionalismo bien intenso, güey. Entonces el apoyar a tu país crea como ese tipo de amor hacia tu país y como que, yo tengo que hacer todo por él, ¿no? Y si veo que un país está chingando al mío, pues no mames. Es como que se pone como en cuestión, ¿no? Tu identidad, entonces eso ya no es chido. exactamente, güey. Todo eso por dos. Así, ¿no? Bien fácil. Copy Pero sí, paste y güey, de por hecho dos. sí. Sí, güey, de hecho lo dijiste muy bien, güey. O sea, Sí, 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 sí. y bueno, de esta forma, la lucha externa se internalizó en el país, ¿no? Creando, Ujú. pues, esta casa de brujas contra aquellos simpatizantes, ¿no? Del comunismo y Mm. que aquellos que socavaban las libertades cívicas de la democracia y así, ¿no? Sí, es cierto, es que era un witch hunt, como tú dices, nomás acusabas a tu vecino. Es comunista como antes era bruja y era como una sentencia, ¿no? Simón. Sí, sí, exacto, güey. Y mucha gente pues veía al vecino y le hablaba a la policía si pensaban que era comunista. De hecho, muchos actores dentro del cine hollywoodense Fueron fueron blacklisted, blacklisted, ándale. ajá. Pusieron una lista negra porque pensaban que eran comunistas, ¿no? O sea, la Ajá. política estaba en todo, güey. Sí, sí, sí Estaba está. bien cabrón. Bueno, siempre está en todo, ¿no? Sí, claro. Pero era como más obvio en ese entonces, güey. Y más intensa y más marcada por el mismo hecho de que había tanto miedo, güey, que ya era como la paranoia, pues abarcaba la inteligencia o más bien le quitaba la inteligencia al hombre, ¿no? O el razonamiento lógico. Sí, güey. Y bueno, todo esto creó alienación, que es básicamente esa separación del individuo con ciertas creencias y con ciertos grupos como conservadores en Estados Unidos. Ujú. Y pues su búsqueda de originalidad llevó a muchas personas a adoptar ideologías que estaban fuera del paradigma social y político. Paradigma es como un modelo, Ujú. básicamente. El Como lo modelo, estándar, ¿no? ¿como los qué, perdón? Como un modelo estándar, pues, el status quo Ajá, se podría decir. exactamente. Exactamente. Y bueno, dentro de la escena intelectual bohemia posguerra, o sea, después de los 40, 50, se adoptaron principalmente dos ideologías, que es el humanismo marxista y el existencialismo francés. La la. Que, ulala. Oui, Bueno, el oui. humanismo marxista básicamente habla de la teoría de la alienación, como mencionaba, pero que separa al trabajador de ser una persona, sino los ven como... Dentro del capitalismo un trabajador se ve como una mercancía más que una persona, ¿no? Ujú, Y se les llama la fuerza de trabajo, ¿no? ujú, Y el existencialismo básicamente establece
o más bien considera que la existencia humana no tiene un sentido ni una naturaleza predeterminada, ¿no? Ujú. Y pues todo lo que aprendemos lo vamos adoptando conforme vamos creciendo, ¿no? Y es básicamente eso de, o sea, muchas estas personas intelectuales pues criticaban todo esto, ¿no? O sea, ¿qué pedo con, con el capitalismo, por vernos como objetos y no sé, hubo un desmadre? Ujú. Y bueno, ya regresando un poco a Kenneth Anger, él era un joven bohemio, ¿no? Y se inclinó mucho hacia esa filosofía existencial y buscó formar parte de como este grupo, ¿no? Ok. Y eventualmente llegó con unas ideas de muy interesantes, güey. Entonces, Ajá. básicamente, a lo que estoy entendiendo ahorita de este tipo, es de que como que gracias a él desarrolló mucho el tener ese como subcontexto gay, se podría decir, de películas, ¿no? Sí, bueno, no, o sea, no entiendo tu pregunta, güey. Más bien, como que él metió la idea de meter como estos temáticas gays dentro del cine, ¿no? Ajá. Ok, y me está gustando como lo estás describiendo, porque me está gustando mucho. Se me hace muy extraño o muy rara la combinación de como este gay core o core. Queercore. Ese género Ajá. que se inventó con él, me imagino, y el existencialismo, cómo lo está uniendo, porque tiene sentido. Me imagino que una persona que se sienta aislada en un país donde está todo paniqueado y más, por ejemplo, tiene miedo de que sea comunista y aparte es gay, ¿no? No estoy diciendo que sea comunista, pero esta división que tú estás marcando, ¿no? Aparte de que el país está Ujú. dividido como diciendo, era pro comunista o pro no comunista, ¿no? Y aparte él era gay, me imagino que él, al sentirse más dividido, le dio como esos problemas y tendencias a inclinarse como a la filosofía del existencialismo francés, ¿no? Ujú. Sí, güey, exactamente, güey. Wow. Pero eso no fue suficiente, güey, porque el vato buscó pues una filosofía de vida también, ¿no? Ajá. Y encontró refugio en las ideas de Aleister Crowley, güey. Of course. Ugh. Yes. Que de cierta forma también sigue esta corriente de pensamiento, ¿no? Los que Ajá. no sepan quién es Aleister Crowley, básicamente ese güey es un paradigma, ¿no? Mr. Dentro del ocultismo, güey. Crowley. Perdón, tenía que hacerlo. Ajá, de hecho, la canción de Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, habla de Aleister Crowley, precisamente. Ajá. El vato se denominaba la bestia y practicaba magia oscura, básicamente era como una especie de alquimista. Ese güey, de hecho, editó más bien el libro de Goetia, donde se habla de demonología. Ujú. Y dentro de ese libro, pues, por ejemplo, Ari Aster tomó lo que es el demonio de Paimon, Ajá. que viene en ese libro que editó Aleister Crowley. Ujú. Y bueno, Yo diría entonces, que sería el mago más famoso del mundo. sí, güey. O sea, Y, y fun fact de él, quiso ser un espía para la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra. sí, es cierto, güey. Sí, se me había Fun. olvidado esa madre. Pero bueno, Kenneth Anger se refugió mucho en la filosofía de ese güey. Y pues puso mucha atención dentro del hermetismo occidental, ¿no? Y este tipo de ideología es donde se habla mucho acerca de la alquimia, la astrología y Ujú. la teurgia. Y la teurgia, básicamente, es la ciencia o el arte de los trabajos divinos. Ujú. Y aquí se habla que existen dos tipos de magia, que es la goetia, magia negra, y la teurgia, magia divina. Entonces, hablando de Aleister Crowley, él fundó y popularizó la religión Telema, Ah, sí, sí, sí. donde él afirma que el comportamiento humano debe regirse por la siguiente máxima, ¿no? Que es, haz tu voluntad, será toda ley. Sí, es por Y se placer, ¿no? complementaba, ajá, y se complementaba como amor es la ley y el amor bajo la voluntad. Entonces, los seguidores de Telema, que a muchos le llaman telemitas, utilizan estas frases como ejes centrales de su filosofía vital y su práctica esotérica. Y bueno, la temprana adopción que tuvo Kenneth Anger por las enseñanzas de Crowley a principios de los 40 fungió como una guía primaria, ¿no? No solo para su práctica estética, sino también para su vida. Y se adelantó a la integración de Crowley a la contracultura de los años 60. O sea, mucha gente en esos años todavía no conocía a Aleister Crowley. Ujú. Solamente como en ciertos círculos, pero contraculturalmente todavía no era famoso.
De hecho, mucha de su fama llegó después de su muerte, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 fácil, sí. güey. Ajá. Porque, ay, güey, Ajá, y... sus últimos años estuvo, fueron de los peores, pero, anyways, ajá. sí, bueno, el dato medio insane. Sí, medio. Bueno, bastante. Y bueno, hay una cita que dice Kenneth Anger. Dice, Crowley se coló en mi vida desde la cuna. Sin desear demorar demasiado en la filosofía de Crowley, es importante considerar que uno de los aspectos centrales del trabajo de Crowley es la premisa de que el individuo debe encontrar su propia verdadera voluntad. Entonces, ese güey se refugió mucho en esa idea, ¿no? De encontrarse a sí mismo, encontrar su yo verdadero y que su yo verdadero le iba a dar esa voluntad, ¿no? Ujú, Sobre todas estas cosas mainstream y, y como que juzgaban su manera de ser y su manera de vivir. ujú. Entonces, pues este pensamiento del oculto tiene una correlación directa, ¿no? En la amplia búsqueda por la autenticidad que básicamente flexionó a los Estados Unidos durante los 50 y 60 y la expresión del verdadero y auténtico ser yace en el mero corazón de la doctrina de Crowley, una faceta que tendría un impacto considerable básicamente en las películas de Anger. Ok. Y bueno, una forma muy superficial y un resumen, sus películas son violentas, a menudo tienen temáticas homosexuales y fueron demasiado fuertes para el público estadounidense de la época. Y por eso muchas de sus producciones se grabaron en Europa y principalmente en Francia. Of course, claro. Sí, a Ay, huevo, sí, güey. Y se hizo muy amigo de Federico Fellini, básicamente el que hizo La Dolce Vita, Ocho y Medio, o sí, sea, sí, ya, ya, un ya. directorazo, güey. Ajá. Se hizo amigo de ese güey y también escribió para la revista Cahiers du Cinema, que es la revista más famosa dentro del cine. Ajá, francés, ¿no? La nueva ola francesa o algo así. Sí. Y, y de hecho Anger, según él, afirma que él fue que convenció a los escritores de la revista, quienes eran François Truffaut y Jean-Luc Godard, a que hicieran cine por su cuenta, güey. Pero Oh, pues no quién sabe, hay ¿no? Pruebas así pruebas concretas. anecdóticas, ajá. Pero es más bien es una prueba anecdótica nada más. Realmente no hay pruebas contundentes de que esto pasó. Pero pues él dice eso. Quién sabe, ¿no? Ujú. Y bueno, hay algo de lo que no se puede dejar de hablar de Kenneth Anger, güey, porque el vato, pues era muy. Oye, Aparte de que era aguanta. una persona muy. ¿Eh? Ahorita como que se me voló por la cabeza eso, pero pues básicamente el vato tiene como pues muchas influencias de Europa también, porque al irse allá y hacer sus películas allá y el juntarse con gente allá, obviamente iba, creo, no iba a jalar pues influencias de esos güeyes. Sí, el vato tiene muchas influencias de muchos lados, ¿no? De hecho, en la época, en Ajá. los 30s, 40s, es cuando estaba el surrealismo a todo lo que daba en Europa, güey. Sí, pues sí, cierto, sí, 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 sí. Pero de hecho, ese güey todavía no se iba a Europa cuando hizo su primera película surrealista, entre comillas, ¿no? Ajá. Ok, Y bueno, interesante. pero antes de hablar de sus películas, hay una faceta de la que quiero hablar de este güey, nomás abordarla igual superficialmente, que ese güey escribió un libro, y es como un libro súper emblemático que detallaba un lado supuestamente mucho más sórdido de la industria cinematográfica de Hollywood, y pues según esto era como algo muy oscuro, ¿no? Y este libro se llama Hollywood Babylon. Ya sé cuál es. Sí, y pues es un texto básicamente de chismes escandalosos y tremendamente popular, compuesto por historias cortas y exageradas sobre los ricos y famosos, que eventualmente pues mucha gente les dijo como que muchas cosas que decían no era verdad, Ujú, porque el vato escribió historias de actores que ya no vivían en su época, ujú, o sea, el vato cómo sabría, ¿no? ujú. Y de hecho este libro ha sido parteaguas para muchos teoristas de conspiración, que hablan de Hollywood como un lugar súper oscuro. Que no lo dudo porque pues hay Lo mucha cual lo riqueza, ¿no? es. Ajá, o sea, sí lo es, pero no es como que lo... Mi problema es de que Ajá. sí hay violaciones y sí hay abusos y no me imagino... Y obviamente hay cultos dentro de Hollywood, pero no creo que... no me imagino a... ¿cómo se llama la morenita esa? Oprah, matando bebés y chupando sus sangres para nunca envejecer, güey. Exactamente, güey. Eh, Sí, sí, sí. O sea, hay dentro de lo que de decir no, no existe y de lo que y Oprah come bebés. O sea, hay una verdad entre esos dos extremos, ¿no? Entonces, ujú, sería algo muy interesante de explorar. Pero
ya hay pruebas de que según esto muchas cosas que dice en su libro no son verdad. Digo, quiero dejar un paréntesis, si estuviera comiéndose bebés y no estuviera envejeciendo, entonces, desde que yo nací la conozco y la veo cada vez más vieja, entonces, no le está funcionando eso. Just saying. Sí, y bueno, igual si ustedes, si saben inglés y se quieren meter más en el tema de Hollywood Babylon, hay un podcast que se llama You Must Remember This Podcast. Perdón, You Must Remember This. O sea, tienes que recordar esto. Ese podcast básicamente habla de cosas de Hollywood y creo que le dedica como 8 episodios, una onda así, al libro de Hollywood Babylon, donde agarran cosas, afirmaciones de Kenneth Anger y realmente las investigan, ¿no? Y pues básicamente dicen que no es cierto. O sea, porque si hay historiadores dentro del cine que tienen pues ya archivado y documentado muchas cosas que supuestamente sucedieron, que pues obviamente dicen que no es cierto. O sea, dicen, más bien cancelan lo que Kenneth Angle dice. O sea, Dice, pero son porque, double pues, agents, bro. Es lo que tú no entiendes, güey. pero es un libro muy interesante, igual si les encanta todo el pedo de teorías de conspiración y seguir estas ondas, pues igual lo pueden leer. Yo ya leí ciertas cosas y el vato, pues, dentro del mismo libro cita muchas veces a Aleister Crowley. Y bueno, Güey, estoy igual. viendo el libro porque se me ocurrió buscarlo y aparentemente hay una secuela, güey. Sí, sí. Ok. Weird. eh, Interesting. sí, pero obviamente todo tómenselo con un grano de sal, porque no sabemos realmente si. O sea, el vato ni siquiera vivió en muchas de las cosas que dice, güey. O sea, no Ujú. vivió durante esos tiempos. Y muchos son chismes que decían cuando se juntaba con raza, ¿no? Y es como cualquier pueblito, ¿no? Que dicen chismes y a veces ni es cierto, güey. Ujú. Pero pues igual tampoco digo que no es cierto ni nada, o sea, sería cuestión de investigarlo. Cada quien va a creer lo que quiera de todas maneras, ¿no? Pues sí, eso sí es cierto. Le vas a poner, le puedes poner todas las evidencias del mundo a una persona que no cree en eso y no te va a creer, güey. Exacto. Pero bueno, ahora sí, saltamos al tema más importante que son ahora sí que los productos cinematográficos de Kenneth Anger, ¿no? Ujú. Y tiene un ciclo que se llama The Magic Lantern Cycle Ok. o ciclo de la linterna mágica. Ujú. Y pues básicamente son 9 obras de... El vato ha producido como 40 obras, ¿no? De obras cinematográficas. Ajá. Que hubo un recopilatorio y demás, pero de esas se tomaron 9 que básicamente se les llamó el ciclo de la linterna mágica Ajá. porque son películas ritualistas, semisurrealistas y tienen ciertos elementos que las unen, ¿no? Ajá. Y pues voy a decir los nombres de todas. Fireworks, que es el primero que salió en el 47, Fuse Moment en el 49, Rabbit's Moon en el 50, Ux the Artifice en el 53, ese ya fue dirigido en París, Ajá. tengo entendido. Inauguration of the Pleasure Dome, que es la inauguración del Domo del Placer en el 54. Scorpio Rising en el 64. Custom Car Commandos, escritos con K, como de KKK, en el 65. Invocation of My Demon Brother, la invocación de mi hermano demonio, en el 69. Y por último, que yo creo que es su obra más, una de sus obras más importantes, que es Lucifer Rising, Ok. en el 81. Y bueno, como mencionaba, sus obras fusionan diversas formas de surrealismo con el homoerotismo y lo oculto, güey. O sea, son tres cosas como, what? Bueno, What the y fuck, el ¿no? existencialismo también. Bueno, sí, no siempre, pero Ah, ok. es Pensé que muy, era una no, muy, temática. No es algo ajá, no, es que... más que nada, es algo que él adoptó en su vida, pero no Ah, necesariamente está muy explícito en sus obras. ah, Que sí ya, han de ya. tener algo de existencialismo, ¿eh? Ah, ok, ya, ya. Yo pensé que era como algo que exploraba siempre, pero ya veo que no. Ajá. No, pero el vato lo que sí habla son muchas cosas que tienen elementos de erótica, cosas documentales, psicodrama, espectáculo. O sea, sí, por todo su background, ¿no? O sea, ya Ajá, vimos que el vato se metió mucho en el pedo de la farándula, los chismes, la chingada. sí. Entonces el güey sí se engranó con eso. Y de hecho, él se ha descrito como
uno de los primeros cineastas abiertamente homosexuales de Estados Unidos y sin duda es el primero en cuyo trabajo abordó la homosexualidad de una manera no disimulada y autoimplicada, o sea, muy explícito. Directa, pues. Ajá. Y su papel en hacer visible la cultura gay en el cine estadounidense, comercial o de otro tipo. Y pues es imposible de sobreestimar, ¿no? Ok. Qué interesante, Y ¿eh? varios... Sí, güey, o sea, el vato, de hecho, fue una persona muy libre en ese sentido, como creativamente. Ajá, Entonces creó muchos de esos cortometrajes sí. que cada uno abordan cosas bien locas y tienen fun facts bien chingones, güey. Que ahorita voy a abordar, no todos, pero sí voy a abordar como unos cuantos de los de la lista que acabo de decir Ajá. para, no sé, desenmarañar un poquito su estilo, ¿no? Me imagino que ya murió. Eh, Kenneth Anger, creo que sí, güey. Ok. Voy a buscar. Sí, güey. Sí, ya, güey. ¿Quién? También, A los Kenneth Anger, a ver. 94, sí. Buena pregunta, güey. Eso sí, güey, ya se murió. Sí, no, pero no fue hace tanto, según yo, güey. No, pues Fue es en que el... si era de los... si estuvo por tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ya tuvo que morir hace como unos que... Si es que... Sí, no está muerto, ¿sabes cómo? Ujú. Pero... Por lo que veo, sí, hasta los 94 vivió, güey. Y acabo de darme cuenta que hay una canción que me gusta mucho de Misfits que se llama Hollywood Babylon. También por eso me brincó mucho el nombre. Yeah. Pero sí. Así es, güey. No, es que te digo que todo este pedo fue adoptado mucho básicamente subculturas, ¿no? Ajá. Dentro de Estados Unidos, güey. Y bueno, sin más preámbulos. Ah, hay otra Ay, cosa. perdón, güey. Tiene También, un... Hollywood Babylon 3, güey. Pero a todavía la no está verga, ese publicado, sí no güey. me lo sabía, güey. Sí, Ese sí no me lo sabía. está... Anger has finished writing Hollywood Babylon 3, but has not yet published it. Ok. Ujú. Y bueno, el vato ha influido en muchos cineastas famosos, incluyendo a Nicholas Winding Refn, John Waters, Stan Brakhage, Jean-Luc Godard, David Lynch y Ok. el mismísimo Martin Scorsese, güey. Ah, cabrón. ¿Con él en qué? No, o sea, los influenció mucho por su trabajo. ¿Pero en qué? A Martin Scorsese no... O sea, todos los demás sí los veo, pero a él... Ah, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos Ok. a llegar. Ok, No, ok. no comas ansias, pequeño. No comas ansias. Soy una golosa. Y bueno, su primer trabajo fue Fireworks en el 47. Y esta es una de las primeras obras que sobrevivieron. Y es la primera del ciclo de la linterna mágica. Que sobrevivió. De hecho, esta es la primera película americana, o sea, no del mundo, sino la americana, con una narrativa, con una narrativa explícitamente gay. Y también la primera película de body horror abiertamente homosexual, güey. Mmm. Ajá. Ok. Que la neta no es tan shocking como si lo ves ahorita y lo comparas con películas gore, no es tan chocante, obviamente. Ujú. Pero para su época fue de que no mames, o sea, la gente no podía verlo, güey. ¿Qué fue lo que era que sí hay que cambiar ahí? ¿O qué fue la escena que... ¡Ah! Pues, por ejemplo, hay una escena donde de hecho, el cortometraje se ve como un grupo de marineros, como caminando en la oscuridad, y hay un güey que es el principal, que es A el bit gay. on the nose, marineros. Ajá, sí, le meten los dedos en la nariz y sale un chingo de sangre por la cara y está... Oh, no, yo lo digo Digo, porque hay como esa cura de que los marineros son gays. Entonces es como on the nose, que el vato toca temas ok. gays, marineros, me quedo como... Ah, sí. on. Sí, Ok. de hecho sí. Juega mucho con el rol de la masculinidad entre los Ajá. hombres también. Pero ahí se nota así bien cabrón. Es un corte en blanco y negro y está raro porque tiene muchos tintes surrealistas porque no, a veces como que te quedas what the fuck, ¿no? Ajá. Y el principal básicamente es golpeado por este grupo de marineros. Y de Mm. cierta manera hasta se ve como una representación de como el paradigma de la masculinidad Sí, ¿verdad? acabando con el hombre afeminado, ¿no? O el Sí, sí. hombre pues gay. Sí, de hecho por eso luego me brincó. Ajá, sí, sí. Ya va. Digo, no lo he Ajá. visto el corto, pero luego ya con lo que estás explicando estoy agarrando las ideas de este güey y cómo las aplicaría en el corto. Sí, aunque todavía no las vea, pues. Y luego, pues te digo, me brincó mucho eso de que eran marineros específicamente y luego que estuvieran golpeando. Más obvio no puede ser, ¿no? Simón. Y de hecho esto está basado en algo que él presenció
en uno de los disturbios de Tsutsu en el 43. Entonces sí, él vio como un grupo de vatos golpeaban a otro güey Ujú. y como que lo impactó. Solo porque es... Ay, güey, no entiendo eso, pero bueno. Sí, güey. Y bueno, el Anger y el productor de cine Raymond Rohauer, de hecho, llegaron a pasar tiempo en prisión, güey, por indecencia debido a las películas de ese güey. Incluso fue llevado a corte, güey, por cómo retrataba a los hombres en sus películas. Cosa No es para curiosa que que te des acabo una de idea, güey. leer ayer, no sé por qué me recordó. Yo leí que un actor pornográfico era tan famoso que lo llevaban a corte. Entonces no me extraña que en ese tiempo, güey, era como por todo algo indecente, güey, oíme, güey, algo indecente. ¡Corte! Ujú. ¡No! Ya ves el digo, ya me estoy adelantando, ¿no? Un poquito, pero el pánico satánico, güey, nomás había metal y Ujú. no, esto no es para los jóvenes. Y ahorita fast forward, entonces ya es como ya es algo bien normalizado bueno, no tanto, ¿no? Pero ya es algo más aceptado ser gay, escuchar metal, todas esas cosas que se veía antes como no decente por papás, ahora ya es como, ¿sabes cómo? Simón. Se me hace bien triste Sí. también ver cómo esas personas tuvieron que sufrir eso para que gente gay, que ahorita como cineastas gays y todo eso, tengan pues el camino más abierto gracias a él. Pero él se la sufrió. Entonces, no estoy diciendo que los cineastas de ahorita no la van a sufrir, pero está curada ver cómo él hizo este camino para ellos, ¿sabes cómo? Sí, güey. La neta, por eso su cine es muy importante, a pesar de que es repudiado por mucha gente, porque la neta su cine no es fácil de digerir, güey. Ujú. Pero bueno, en el 41, The Society of Independent Motion Picture Producers se formó, más bien se formó en secreto, debido al miedo que sentían respecto a los grandes estudios monopolizando el arte del cine. Claro. Ay, qué triste, Y güey. pues entre los fundadores fueron David O. Selznick, Mary Pickford, Alexander Korda, Samuel Goldwyn, como de Metro Goldwyn Mayer, Ajá. Charlie Chaplin, Walter Wagner, Orson Welles, obviamente el Citizen Kane. Ujú. Irónicamente, güey, ¿quién crees que fue el último de los fundadores que se unió a esta sociedad, güey? ¿Este güey? No. Fue Walt Disney, güey. Sí, o sea, Walt Disney uniéndose a una sociedad en contra de los monopolios, güey. O sea, no, es una pinche idea de Pues a es dónde hemos que llegado, güey. es lo que te digo, güey, de cómo avanza el tiempo, güey. Pero pues es que está chistoso, porque yo siempre he dicho, el hombre hace lo contrario a lo que dice, ¿sabes cómo? Entonces, eh, está chistoso que Disney, no, bajo el monopolio y se convirtió en el monopolio más grande, ¿sabes cómo? Simón. Y bueno, te das cuenta que estos güeyes, su forma de combatir como a estos grandes estudios Ajá, era distribuyendo cámaras ligeras. O sea, porque en ese entonces las cámaras estaban bien grandes, güey. Y claro. pues, pesaban un chingo, ocupaban unos rigs bien grandes también. Entonces empezaron a distribuir estas cámaras más ligeras para que personas hicieran sus propias películas, ¿no? Ujú. Y de todas esas películas que se hicieron, hubo dos que realmente tuvieron como un impacto en su momento, que fueron grabadas por estas cámaras. Una fue Meshes of the Afternoon, de la directora Maya Dern, Ujú. y el segundo fue Fireworks, de este güey. Entonces, inadvertidamente, este güey ayudó a la creación de una nueva forma de arte, promoviendo así la creación de películas de bajo presupuesto, güey. Entonces, este fue el movimiento como americano en hacer como películas de bajo presupuesto. Algo similar a la nueva ola francesa, pero en Estados Unidos, güey. Ajá, no, ok. Ok, pero ¿cuál Ujú. sería la diferencia en total? Porque te iba a decir que me imagino que la nueva ola francesa era más experimental, pero con lo que me dijiste de este güey que también el vato fue y el vato era bien experimental, en Ujú. sí no hay como mucha diferencia entonces. Pues no, pero el peor es de que este güey lo hizo antes de ir a Europa, güey. Ah, ok, sí, cierto, sí, cierto. Ok, no, no, sí, pues Ajá. OG. Sí, porque de hecho el cine surrealista ya venía desde los 20 en Europa, güey. Ajá, ok. Pero realmente en Estados Unidos no había este tipo de lenguaje ni siquiera en los 40, güey. Ok, entonces lo exportó, se podría decir, a Estados Unidos. Lo adaptó más bien. Ajá. Ok, ok. Sí, ese güey fue el puente del surrealismo europeo a las películas mainstream de Estados Unidos, güey. Va, perfecto, güey. Sin ese güey Ajá. no tendríamos a Roger Eggers y Ari Aster técnicamente. Porque esos vatos tienen un cierto tinte surrealista. Digo, me estoy yendo Pues muy, sí, muy extremo, pero...
Digo, no sé, güey, ahí sí no te sabría decir porque pues realmente dudo las influencias de esos vatos. Ajá, No sé si fue algo como directo, posiblemente indirecto sí, ajá, pero Kenneth Anger tiene un estilo muy diferente a sus güeyes. ok. Y bueno, algo que dice ese vato, Kenneth Anger, es esto. Básicamente siempre he hecho películas silentes con música. Me desvié mucho de la tendencia de los que llamo talkies, o películas que tienen sonido donde hablan, ¿no? Ajá. Incluso cuando los medios estaban disponibles para mí. Pero prefiero que el cine sea una especie de visión, como un sueño mudo. Entonces esa era su cura, ¿no? Ah, qué loco, güey, tiene cierto, yo, digo, no pienso muy similar porque no, digo, dejándome bien claro esto, yo el cine experimental no es lo mío. No digo que es lo mío Ajá. y no digo que se chafa. Simplemente las películas que he intentado ver experimental se me hacen muy tediosas y simplemente no son para mí. Este, pero hay ciertas cosas que sí respeto mucho, como el aspecto visual, y me gustó mucho ese comentario que dijiste de él, de que sea más visual, ¿no? Y digo, Ajá. es algo que no lo respeto mucho de él, porque yo también, digo, no me quiero comparar con él, pero es algo que tampoco, a mí no me gusta mucho el diálogo dentro de mis películas, digo, mis cortos. Entonces, se me hace muy interesante que hayas dicho eso de ese güey, que el vato, pues, es una persona más visual, ¿no? Porque mucha gente, y no quiero sonar como que el diálogo es malo para nada, güey, pero siento que es como un clutch a veces, se puede convertir en un clutch para explicar cosas. Entonces, el hecho de que puedas contar una historia sin diálogo, eso ya está bien vergas, güey. Ujú. Sí, Po- güey. Y po- eso es algo que a él le gustaba. Realmente era su área, ¿no? Era Ajá. su especialidad. Y en el 49 hizo su segundo corto de. Bueno, el segundo corto de la linterna mágica. Que se llamó Pugh's Moment. Momento Pugh's, no estoy seguro que es Pugh's. P-U-C. Pius. ¿Quién sabe? Pero en este cortometraje, básicamente es un video musical, güey, que se creó en el 49. Y ya sé que la vez pasada dije que en The Wicker Man todavía no existía el concepto de video musical. O sea, ya existía, pero realmente el video musical se popularizó en los 80s. Ujú. Pero el término salió de un cantante que se llama Big Bopper en los 60s. O en el 59, 60 por ahí, güey. Así como video musical como tal. Antes Ajá. no existía tal cosa, güey. O sea, para nada. Entonces este güey hacía videos musicales sin decir que eran videos musicales. Está bien raro, güey. Y Fuse Moment, pues es eso, es un video musical donde protagoniza a su prima, Yvonne Marquise, no sé cómo se pronuncia. Y esta actriz que sale en el corto se mudó a México, güey. Y se supone, o sea, no está como documentado, obviamente, pero se supone que se mudó a México y se volvió la amante secreta de Lázaro Cárdenas, güey. Ok. Qué interesante, güey. Sí, está bien random esa madre, ¿no? Como Sí, que güey. la... Ajá, entonces igual voy a dejar los links de todos los cortos en la descripción de YouTube Ajá. para que los chequen. Pero para que Wow. vean Peace Moment, ahí sale la actriz principal, es Yvonne Marquis, y se supone que ella fue la amante secreta de Lázaro Cárdenas, güey, Qué loco. ¿Y en estaba los guapo, güey? 50. Sí, está bonita. Wow, qué loco, güey. Qué loco, güey. Y pues básicamente esta obra la hizo con la finalidad de criticar la burguesía americana, ¿no? Claro. Que bueno, es algo que muchos dicen, pero realmente Anger nunca explica sus trabajos. Es como... Los surrealistas nunca explican sus trabajos, güey, así de pelada. Es porque ni saben qué chingados están haciendo de seguro, güey. No, no es cierto. Yo sí creo que sí saben. Posiblemente. Pero Posiblemente, güey, quién sabe, güey. a veces yo... Es que parte del surrealismo es no pensarlo, güey. Exactamente. Por eso digo, o sea, o he was smoking some good shit, o, o andaba pues valiendo madres y... A ver qué se me ocurre, ¿no? Porque obviamente todo proyecto cinematográfico va a tener cierto nivel de pensamiento, ¿no? Ya el nivel que Ajá. le apliques pues va a variar, ¿no? Puede ser de 10% a 100% de planeación y ser tan neurótico o tan rígido en tu manera de, de grabar. Por eso yo me Ajá. considero una persona que no me gusta mucho el surrealismo, porque pues a mí me gusta que haya ciertas reglas y, aunque sí las tiene como todo, pero son reglas que son más fáciles de romper y entonces me quedo como, ¡ah! Siento que nomás te Es estás que, sacando esto del culo por hacerlo, ¿sabes cómo? es que Entonces, sí y no, porque también tiene un buen surrealismo, su sí hay un chiste, nivel de complejidad, güey. Sí, un claro. nivel, está muy cabrón. Pero, bueno, en el 50
el vato hizo el tercer corto de La Linterna Mágica. Y ese se llamó Rabbit's Moon, la luna del conejo. Ok. Básicamente desarrolló este cortometraje con una narrativa, de hecho, ya un poco más convencional y más fácil de seguir. Y posiblemente es el trabajo que más influencia ha tenido sobre David Lynch, que él ha hablado mucho de su admiración hacia los trabajos de Kenneth Anger. Y de igual manera, las películas de Lynch contienen muchas características similares a la de este cortometraje. Y digo, no les voy a explicar tanto el corto porque también está un poco weird, pero básicamente es un personaje así como en un mundo azul, como en una luna. Pero no, o sea, no es una luna. El vato realmente ve a la luna y la quiere como alcanzar, ¿no? Y tiene ciertos personajes como muy similares, como raros, en el sentido de que no actúan normal. Si han visto las películas de David Lynch, como Eraserhead, Wild at Heart, se van a dar cuenta que los personajes son muy raros, como que no Blue actúan Velvet. orgánicamente. Sí, no, Entonces, sí. Es lo que me gusta mucho de David Lynch. De hecho, no he visto muchas de sus películas. Quiero dejar eso claro. He visto dos. De hecho, nomás la de Blue Velvet y la de Wild at Heart. Y sus personajes son ujú. como... Güey, he visto Twin Peaks, un poquito de la serie. Sus personajes están bien... Güey, está bien raro de explicar eso porque son personajes que Sí, entiendes de dónde vienen, pero actúan de una forma que te quedas... ¿Por qué actúas así? Sí. No sé, güey. Están bien raros, güey. Pero son unos personajes muy complejos, güey. Entonces me llama mucho la atención que en un corto ya haya mostrado como algo así y que haya sido suficientemente potente para marcar a alguien, pues ya que nosotros tenemos como muy marcado en nuestra historia de cine, ¿no? O sea, me hace Simón. sumamente interesante, güey. Sí, y bueno, esas características que se juntan mucho con este corto, con lo que hace Lynch, Ajá, son las siguientes. Que siempre hay una figura malévola que se presenta como una figura benevolente. claro. Y personas que atraviesan pasajes o pequeños espacios hacia una locación mágica. Gente moviendo su cuerpo de formas extrañas e incómodas, güey. Blue Sí. Velvet, güey. No mames. Bailes que se relacionan mucho con el sentido de un power intenso. Wild at Eh, Heart. cuer- ajá. Cuerpos cayendo del cielo, que eso se ve más en Eraserhead. No la he visto. Conejos, por alguna razón. Y árboles falsos que dan una apariencia misteriosa, ¿no? Ok. Y esta es una de las pocas veces que apareció una canción popular dentro de una película en ese tiempo. Y aquí ese güey usó varias. Entonces, Video musical. Bueno, no video ajá, musical, pero música dentro de él. sí. Pues sí, todas sus películas tienen como eso, ¿no? Ajá. Y bueno, en el 54 hizo otro cortometraje titulado Inauguration of the Pleasure Dome, que es la inauguración del Domo del Placer. Eso suena como una Que, porno literal. pues sí. De hecho, es una parodia de lo absurdo de la vida y las construcciones sociales de los grupos de personas. Y todas sus películas, de cierta manera, hablan de lo que significa pertenecer a un grupo de personas y de ser parte de algo, ¿no? Y es lo que hablamos hace rato, de esta búsqueda de identidad. Ajá. Y aquí, de hecho, en este corto es cuando realmente empieza a aterrizar esa idea. O sea, Y 3 episodios, básicamente, tres ¿eh? cortos, tres cortos dentro y ya empieza como a pulir pues su taco, pues, en teoría. Bueno, el vato ya tiene otros, muchos más cortos que no se salvaron Ajá, o que no tuvieron esa distribución. O sea, el vato tuvo muchas prácticas. ok. Entonces, tres de los que conocemos comúnmente, ¿no? Que ya. Y en la película muestra básicamente una fiesta entre dioses y humanos. Y eso Ok. como una especie de película de horror, con caras riéndose o cubiertas con máscaras. Y representando imágenes que proyectan como emociones exageradas. Muy similar a lo de Rabbit's Moon. ¿Qué? Pero aquí hay algo bien interesante, güey. Porque esta película fue la primera vez que ese güey experimentaba con un uso exagerado de color. Y básicamente este estilo fue en el 54. Más bien el 54 fue cuando este güey hizo esta película. Pero esto se le llama, básicamente fue como el principio de lo que se desarrollaría como el movimiento de arte psicodélico en los 60s. Entonces este güey básicamente fue uno de los precursores de este tipo de arte, güey, visual. Ok, guay. Qué loco, güey. Eso se me hace súper interesante en el sentido de que
no nada más está rompiendo como bueno, no sé si llaman las tendencias o prácticas o como sea, ¿no? Pero no está nada más rompiendo como tendencias narrativas, sino más visuales. Digo, ya sabemos que el surrealismo ya es algo muy, muy visual, ¿no? Pero en el sentido de que empieza a aprovechar, como ahorita lo que escribiste es que empieza a- ¿cómo dijiste? ¿Abusar o el explotar el uso de colores? Se me hace sumamente Ujú. interesante, psicodélico. Entonces, está curada como el vato dentro de sus mismos. Bueno, ya sé que dijiste que ya ha hecho muchas prácticas, pero me está gustando cómo está experimentando cada vez más dentro de su Simón. experimentalismo. Entonces, no sé, está curioso eso. Sí, igual si ven las películas en orden, se van a dar cuenta como esa evolución, ¿no? Y como si lo digo, por ejemplo, la ola francesa, en la novela francesa, casi todo era en blanco y negro y realmente lo que exploraban era la narrativa en sí, no tanto la forma. Bueno, también la forma un poco, pero no tanto como en los colores. Pero este güey se centró mucho en la estética de las cosas. O sea, si ves sus películas, están muy bien elaboradas estéticamente. Obviamente, juzguenlo como en los tiempos de los 50, 60. O sea, no lo comparen con películas de ahorita, porque pues nada que ver, obviamente. No, claro que no. O sea, ni las cámaras eran lo mismo, ni el equipo era lo mismo, ni las teorías eran lo mismo. O sea, n- es muy importante juzgar algo por el contexto histórico de lo que es. Es muy fácil nosotros Ujú. decir, ay, eso, eso se te hace chingón. Pues sí, güey. Obviamente ahorita no se te va a hacer chingón porque ya has visto un puto de madres y has consumido un chingo de madres que se te olvida que todo lo que has consumido viene de algo, de un OG. Entonces, como que Ujú. perdemos el respeto a eso. Pero no hay que. Exactamente. Sí, sí, sí. Y este güey, pues fue el precursor de muchas cosas, ¿no? Especialmente de Estados Unidos. Digo, como dije, son cosas que ya existían en general, pero Estados Unidos era como la meca del cine, ¿no? Y este güey ahí estaba metido en la parte underground, experimentando, haciendo cosas nuevas, ¿no? Como tú dices, fue el puente. Ajá. Y bueno, Anger dice que su inspiración de esta película fue la siguiente: que había una fiesta de Halloween en Malibu llamada Come As Your Madness, ven como tu locura. Y básicamente incorporó a algunas de las personas que estaban en esa fiesta porque cada uno tenía diferentes disfraces que según esto reflejaban su locura o obsesiones. Ok. Entonces vio cómo esa idea podría funcionar para su película. You Y made this, I made this. Simón. Bueno, es que una cosa es hacer una fiesta y otra cosa es retratarlo, ¿no? No, no, yo sé, yo estoy jugando, solo estoy jugando. Y está bien trippy, la movie está súper trippy, güey. Ok. Y una de las personas que atendieron a la fiesta fue Marjorie Cameron. Que Marjorie Cameron es la esposa de Jack Parsons. Jack Parsons es la persona que inventó el motor del cohete. Ajá. Y ella es una artista, una actriz y una ocultista telemita. Entonces es a través de ella que Anger aprendería aún más cosas de las enseñanzas de Aleister Crowley, Ok. lo que influenciaría básicamente la dirección de su carrera de ahí en adelante. Ok. Y podemos ver a esta persona, Marjorie Cameron, como la mujer escarlata en el video, en el cortometraje. Of course, porque la mujer escarlata era muy importante dentro de la telemitas, ¿no? Dentro de, ¿cómo se llama? Crowley. Ajá. Sí, güey. Ya, ya. Makes sense. Y aquí pasamos a... Digo, me salté algunas cosas, pero ahorita pues, me salté a este cortometraje que se llama Scorpio Rising, Ese estaba viendo hace que... rato que estamos hablando un poquito. Ajá. Y Scorpio Rising básicamente salió en el 64. Fue 10 años después de Inauguration of the Pleasure Dome. No sé qué hizo en esos 10 años, pero es básicamente el vato. Es que también el güey era muy reservado con su vida, entonces nunca hablaba mucho de él en sus Ujú, entrevistas y tampoco explicaba mucho su trabajo. Entonces siempre fue como una figura muy enigmática, ¿no? ujú. Y Scorpio Rising viene, que salió en los 60, viene del. Básicamente es una carta de amor lamentando el final de los 50 Ok. y también destacando la oscuridad de la década posguerra que se escondió pues en las sombras, ¿no? Ajá. Y si muchos no saben, pero después de la guerra de los 40, muchos de los jóvenes baby boomers que nacieron durante esta época de guerra fueron, buscaron su identidad a través de películas, ¿no? Ujú. Y de otras cosas. Y muchas de esta identidad fue formada por Marlon Brando y James Dean, De que hecho, fueron, ajá, ajá. que eran como los bad boys, los chicos malos en motocicletas con Claro. chaquetas de cuero. Sí, los rebeldones. Y
Exactamente, Los Rebeldes. De hecho, la película Rebeldes sin Causa es de James Dean. Ah, Creo que es exactamente. una de las dos películas donde se hace, güey. Y hay otra de Marlon Brando que se me olvidó el nombre de la movie, pero también fue muy famosa, donde el vato creo que reta a otro güey a aventarse de un acantilado con un carro y ahora quién se paraba antes. El que se paraba antes era un culón y... Ah, ya No sé sé, cuál. está Ya como... sé cuál, ya No me sé. acuerdo el nombre. Sí, sí, y es como. Sí, ya sé cuál es. Está interesante ver cómo esas. eh, es que está súper interesante cómo después de la primera. De la segunda. Porque me estoy como. Después de la Segunda La Guerra segunda. Mundial, todo Ajá. el cine americano se empezó a hacer como más dark. O sea, vimos el rise del cine noir, vemos cómo se sienten como los hombres son atacados por mujeres, porque las mujeres se quedaron atrás a cuidar a todos y se hicieron independientes. Y ves cómo todas esas causas o contextos históricos crean ciertas tendencias en el cine. Y me gusta ver cómo este vato aprovechó estas como crisis que tuvo como tú dijiste, los baby boomers. No, ¿cómo dijiste que Ujú. eran? Sí, los baby Los boomers. baby boomers. Y los caracterizó como tú dices, en una carta de amor hacia los 50, donde pues está todo este trauma de la Segunda Guerra Mundial y creo que Corea acaba de empezar en los 50 por ahí o 50 y algo, entonces fueron luego. Ajá. ¿Tú sabes por qué se les llama baby boomers, güey? No, A la gente que sale entre los... La gente que nació entre los... ¿Fueron los 30 o 40? 40 y 60 y algo. Creo que llega. Son como 20 años ahí más o menos. no, todo eso de los De... millenniums, Ajá. baby boomers y todos esos términos yo los tengo bien desconocidos porque para mí se me hacen medios tontos. Digo, entiendo el No, porqué. es que se les llama así por ciertos acontecimientos Sí, que suceden en el históricos. mundo. Sí, sí, Ajá, yo por sé, ejemplo, los pero millennials como si son se gente volvieron muy que... memes, como que me quedo, oh ya, fuck it. ¿Sabes cómo? Ajá. Como whatever, Sí, baby boomers, como, "Oh, sí, ya". pero por ejemplo, los millennials somos nosotros, los que nacimos entre los Sí. 80 y 90, los 80 y 90, que Ujú. básicamente eh, crecimos con este cambio de lo análogo a lo digital. Ajá. Y antes la generación X es esta generación que nació mucho después de como en los 60, Ujú, pero los baby boomers son los que nacieron durante las guerras, en los 40, ujú, 30, 40, no sé si 30 todavía, algunas clasificaciones dicen que todavía forman parte de, ujú. pero se les llama baby boomers porque después de la guerra mundial, la raza empezó a reproducirse a lo pendejo, güey. O sea, nunca hubo tanta alta de natalidad en el mundo, güey. O Ok. sea, las familias crecían un chingo. Entonces, si tú ves Pues a es que tus sí tiene papás, sentido, ¿eh? Tiene mucho sí, sentido porque después de una guerra todos los hombres se murieron, entonces ese brinco de brotes realmente es repoblación y crecimiento, ¿sabes cómo? Entonces es como está haciendo doble trabajo ahí. Entonces sí, pues tiene, la gente se ajá, puso a coger a lo pendejo y pues hubo este boom de babies, este boom de bebés. una explosión Y de... pues por eso, y se les llama baby boomers por lo mismo. Ajá. Y bueno, esta película, Scorpio Rising, eh, citando a Kenneth Anger respecto a esta película, dice: es un espejo de muerte levantado hacia la cultura americana. Marlon Brando, motocicletas y cuero negro. Cristo, cadenas y cocaína. Una alta vista del motociclista americano. La máquina como tótem del juguete del terror. Thanatos en cromo. Thanatos básicamente es como la muerte representada en la personalidad del hombre. Ujú. Y cuero negro y pantalones rotos. O sea, como... Sí, bueno. Cuando estaba viendo ese corto, estaba viendo a Judas Priest, güey, el cantante de Judas Priest en esa actuando, güey. La neta no estaba viendo otro actor más que el cantante de Judas Priest, güey. Sí. Y aquí en este corto está, básicamente vemos un chorro de motociclistas, Y qué como curioso, güey, que con estas sean gays poses, también. Que es gay. con esta pose medio gay, pero también rompiendo el paradigma de lo que era el ser un chico malo, ¿no? Aquí Exacto. como que va hacia el extremo, güey. Ajá. Y aquí los lazos que se generan entre estos hombres chocan con la identidad compartida apropiada del fascismo, así de los nazis, ¿no? Ujú. Y de los fascistas. Y en un loco vale de drogas, violencia y pues hay una tensión sexual también, ¿no? Claro. La cámara sigue los cuerpos de estos hombres, acentuando uno de los trabajos de Anger más impulsados por el sexo. Y es una parte documental y a la vez una parte como una reflexión de una época que ya había quedado atrás. ¿Dirías que ese es el corto más sexoso de los que hemos hablado? Bueno, sexoso no es el sentido pues, sucio, sino como tiene más temas sexuales, pues, que explora. Posiblemente sí, porque Fireworks es más corto, entonces no explora tanto esa parte, pero sí, Ok, obviamente está súper acá. ok.
De hecho, se me olvidó mencionar Jean Cocteau, el francés que Ajá, hizo La Bella y la Bestia. ajá. Ese güey le gustó un chingo Fireworks y le mandó una carta a Kenneth Anger Era gay dudando. también él, ¿no? Simón, sí. Sí, Y de sí. hecho vio Fireworks y le gustó un putero y le mandó una carta a Kenneth Anger como diciéndole gracias, güey, por mostrar algo así. Wow, qué bonito, güey. Sí, Eso es bonito, güey. Cuando, o sea, sí está chido ganar los Oscars y todo lo que tú quieras y toda esa mamá de la celebridad y todo eso, pero pues cuando llegas y le marcas tu película o tu pedazo de arte, marca a alguien de una manera pues emocional y llega a trascender más allá, pues creo que no hay más acto más orgásmico para un artista que eso, ¿no? O sea, es como, sí, uff. güey. Y bueno, en esta película de Scorpio Rising también hay una crítica mucho hacia la adoración de ídolos, porque se ven imágenes de Elvis, James Dean, Marlon Brando, que aparecen a lo largo de la película, junto con imágenes de Hitler y Jesucristo, güey, con sus discípulos. Está bien rara como la dinámica de la edición. Claro. Y parece que no están conectados, pero en realidad sí hay una relación con la estética de pandillas de motociclistas en los 50s. Ujú. Y interesantemente hace como un comentario a la naturaleza del estilo, ¿no? Y lo que significa tener una apariencia, un seguimiento cultural compartido y pues el uniforme, ¿no? Ujú. Y pues tener a Peggy March reproduciendo esta canción que se llama I Will Follow Him, lo voy a seguir, sobre las imágenes de Jesucristo intercalado con un líder de una pandilla motociclista ondeando una bandera de muerte, es uno de los momentos más impactantes de cualquier película de los 60, ¿no? Ujú. Y pues, ajá, como decía, todo está relacionado con lo estético, desde pues marineros de élite, desde marineros hasta la élite de Hollywood, ¿no? Y Ajá. esta película realmente cuestiona eso, qué significa usar un uniforme y qué significa pertenecer y ser parte de algo. Sí, porque hay que dejar muy en claro que un uniforme no quiere decir nada más algo como militar, ¿no? Un uniforme se refiere como al, pertenencia a algo, por ejemplo, el uniforme de un estudiante, ¿no? El uniforme de un papá, ¿no? O sea, no necesariamente es un uniforme literal, sino un uniforme, eh, está, ¿cómo se dice? Metafórico, se podría decir, ¿no? Ujú. Entonces sí, está chistoso porque a veces tenemos como, por eso existe esta frase, te quedó el saco, ¿no? Es como, a veces tenemos esas tendencias saber que no tenemos este tipo de uniforme o no sabemos que lo tenemos puestos y sí lo tenemos puesto, ¿sabes cómo? Entonces también tener como esa perspectiva de nosotros de cómo yo me percibo como persona y cómo me perciben, porque yo puedo percibir con un traje acá bien chido, pero todos los demás pueden ver mi traje y dicen, güey, está inculado ese traje, güey. Entonces está... O sea, se suena Pues sí. medio tonto, pero es que está bien loco porque es cuestión de perspectivas también, güey. Y este vato, la manera en que está trabajando, por lo que me estás describiendo, no es como que lo he visto. Pero la perspectiva que está manejando son varias perspectivas, pero lo trabaja de una manera muy curada porque, o sea, está poniendo el nazismo y Jesucristo y Rebeldes en motos. Y técnicamente todos es lo mismo, James Dean y todos son iconos, ¿no? Entonces está haciendo como un comentario de no seguía iconos falsos o iconos que nomás, pues al final de cabo son iconos, güey. O sea, James Dean ya se murió, güey. O sea, por más culero que suene y Marlon Brando ya también se murió, güey. Hitler ya se murió y Jesus, pues no sabemos si es neto o no. O sea, todos los que tienen esto en común es que pues no nos aporta nada ahorita en nuestras vidas, güey. Son figuras que ya pasaron iconos, güey. Entonces, Pues sí, son representaciones de creencias y de ideologías, ¿no? claro. Y, y un pequeño fun fact de cuando la película se publicó. Ajá. El partido americano nazi protestó en la premiere de la película diciendo que el contenido de la película difamaba su bandera. Y la situación se salió de control y eventualmente la policía llegó y arrestó al gerente del cine, güey, por mostrar la película y causar un disturbio público. Y Wow. pues así cancelaron cualquier proyección futura de Scorpio Rising, terminando pues la primera circulación en cines antes de que siquiera comenzara, ¿no? Y está pues chafilla eso. Qué loco que se haya guardado esa película todavía, ¿eh? Que se haya salvado. Sí, pero fíjate que en esta película es cuando realmente la carrera de Kenneth Anger empieza a tener un giro como más oscuro. Ok. Ya que aquí ya empieza a abordar temas del oculto y agregando elementos maliciosos como en sus películas. Ok. Y otra cita de Kenneth Anger dice: siempre he considerado a las películas malvadas. El día en que se inventó el cine fue un día negro para la humanidad. Aunque, por supuesto, mi definición de maldad no es la de todos los demás.
El mal está involucrado en el glamour y el encanto de la existencia material. El glamour en su antiguo sentido gaélico significa encanto con el aspecto de las cosas, más que con el alma de las cosas. Entonces el güey criticaba un chingo lo que se le llama vulgar display of wealth. Es como esta vulgaridad de enseñar como tu riqueza y ser como lo máximo de la burguesía. O sea, el vato despreciaba todo eso, como que decía que eso realmente era la maldad, güey, de Hollywood. No sé, me acordaba de Pantera, güey. Y voy a decir una cita de un director. Ahorita voy a mencionar quién es. Okay. Que dice así. Estaba fascinado por Scorpio Rising. Cuando la vi por primera vez, tuvo un efecto poderoso en mí y en mis propias películas a través de los años. La forma en cómo Anger usó la música en esa película en una forma mágica y perfecta, con las imágenes, abrió mi mente al rol que la música pudiera tener en las películas. Se podría convertir tan importante para los personajes en el universo de la película, como lo era para nosotros en aquel tiempo. Y esto fue lo que impulsó a este director, básicamente, a hacer la película Mean Streets como la hizo. Ajá. Este director es Martin Scorsese. Sí, sabía. En cuanto empezaste así lo de la música, ya empecé porque, pues sí, es que sí es cierto, es algo que Martin Scorsese tiene bien marcado, que es la música, güey. Sí, y ahorita es algo que vimos en todo el cine en Hollywood, güey. Pura pinche música, en cámara lenta, la chingada. Pero en este entonces no existía eso, güey. O sea, existía el musical en cine. Y sí había películas que luego salen como The Wicker Man en los 70s. Ajá. Pero en los 50, 60s, no mames, esa madre no existía para nada, güey. Qué interesante, güey. Está bien loco la historia de este güey, porque la manera en que está marcando cosas como... por ejemplo, se me extrañó muchísimo cuando dijiste eso, lo de Martin Scorsese. Lo demás sí lo entiendo, ¿no? Porque David Lynch es cosas así. Los demás otros que dijiste, como no conocía a todos, pero... Cuando Martin Scorsese me quedé... cabrón, si Martin Scorsese siempre nunca ha sido nada surreal o ha hecho nada así como... En el sentido como... sobrenatural, entre comillas. Entonces me quedé como... Pero ya cuando empezaste a leer la cita me quedé... Ok. Y luego el uso de la música que estábamos hablando del Cotton tiene mucho sentido. Sí, bueno. Ya le encuentro la conexión, pues. Sí. Y, guacha, antes de llegar al siguiente corto, Invocation of My Demon Brother, que fue en el 69, para este entonces, creo que Kenneth Anger fue a Europa. Pero dice algo, porque él se empezó a juntar con mucha gente, ¿no? Famosilla. Entre ellos, pues, Mick Jagger, Jimmy Page, Ozzy Osbourne. Y básicamente el vato dice esto, ¿no? Ninguna de estas personas del rock and roll estuvo realmente interesada en el satanismo. Mick Jagger, Jimmy Page, Ozzy Osbourne, ninguno de ellos tiene un conocimiento profundo del tema. Solo están interesados en encontrar algo que puedan manipular para agregar una ventaja a su propio trabajo. Todos son una especie de post-alfabetizados. En realidad, nunca se han sentado a leer uno de los libros de Crowley. Jimmy Page compró una biblioteca completa de originales de Crowley, pero dudo que alguna vez los haya leído. Probablemente se quedarán en su biblioteca sin abrir y serán subastados nuevamente después de su muerte. Me mamoncillo el cabrón, ¿eh? Sí, pues es un artista, güey. El chivato era un narcisista y la chingada. Digo, sí tiene pero el vato tiene razón. Sí, porque, guacha, algo que hacía mucho Aleister Crowley también era de que decía cosas que a veces ni él mismo creía, nada más lo hacía por el hecho de impactar y decir cosas radicales, cosa que también Kenneth Anger hacía. Claro, y cosa que muchos, y cosas que muchos rockeros de la época empezaron a hacer. Sí, incluso David Bowie se metió en pedos de la Wicca y todo. Ese güey tenía también una filosofía súper esotérica, güey. Es que es que creo que era como lo más fácil, ¿no? Como al agarrar el satanismo, porque era como lo más edgy en ese tiempo y era como que, soy edgy. Pues ya con eso ya estoy rompiendo paradigmas, ¿no? Y lo cual sí es cierto. Por ejemplo, vemos el metal, como dices, Slayer, o sea, acá rato hablan de satanismo, violación y todo eso, pero dudo mucho que esos vatos que hayan leído, como tú dices, una Biblia del satanismo o que hayan hecho actos violentos, ¿no? Entonces, el que se hable de algo no quiere decir que tengas que ser como experto digo, te hace sentir medio
hipócrita a veces y medio poser, Ujú. por ejemplo, ya ahorita viendo de perspectiva se me hace bien chistoso que entre más rudo sea el metal, es como que más satánico, ¿no? O más violento tiene que ser y es como, no sé, se me hace muy curioso, ¿no? Pero, y a veces hasta llegas como Five Finger Death Punch, ¿no? Como que bien poser llega hasta ser como que soy el malote y toco rudo y golpeo Simón. a todos, pero, güey, eso no nada más es metal, ¿sabes? Como hay algo que llega más para profundidad, hay emociones, hay cosas así que no nada más, pues se dice con ciertas cosas, ¿no? Se tiene que profundizar y como dice este güey, que también hay cosas que nomás se utiliza la gente para favorecer su arte y también se vale, güey, o sea, pero pues si vas a comunicar algo, trata de comunicarlo lo más, honesto hacia ti, ¿no? Simón. Y pues sí, o sea, a principios del 1900 pues surgieron también estos pedos de identidad durante la Gran Depresión y el surgimiento del cine. Pues mucha gente buscó refugio en muchos cultos y crearon nuevos cultos. Incluso en los 50, después de la guerra también, Ujú, hubo un chingo de cultos que se crearon, güey. ujú. Y digo, la gente que no sabe la historia de estas madres siempre dice, todo está conectado y todos es lo mismo, todos son satánicos, también pendejos porque ni se conocían ni nada, pero obviamente todos creían en pendejadas así, güey, porque era lo edgy, era una búsqueda de identidad nueva, que obviamente hay gente mala, güey, que se mete en estos pedos para lastimar, güey, y Claro, buscan hacerlo, ¿no? claro. Y como en todo, güey, igual, mames, vean la religión de cristianismo es lo mismo, güey, catolicismo es lo mismo, pinches padres violando morritos, Sí, güey. o sea, siempre hay diferentes lados de la moneda. Es una moneda cada cosa, ¿no? Y todos están en Claro. diferentes lados. Y bueno, Y no me, puede ver mal sin el bien, pues, o sea, no puede ver, o sea, así de fácil, güey, no puede existir algo sin lo otro. Entonces, si hay un padre que es bueno, por ende va a haber un padre que es bien culero, güey. Simón. Y bueno, me voy a saltar al siguiente antes de que, porque todavía falta bastantito y pues, Tú date, ya güey. llevamos más de la hora. El siguiente corto fue Invocation of My Demon Brother, en el 69. John Paul Getty Jr., quien fue un personaje que fue desheredado de la fortuna de su padre, Paul Getty. ¿Tú sabes quién es Paul Getty? Me suena el nombre, pero tal Bueno, vez no lo ubico. Paul Getty era como un empresario súper rico en la época de Getty Oil, que es básicamente una empresa de Petróleo. petróleo y de Ah, sí, sí. gasolina, la chingada. Ajá. Ajá. Entonces, John Paul Getty Jr. tuvo un chingo de pedos de drogas y pues fue desheredado por eso, ¿no? Creo que fue adicto a la cocaína. Mm. Perdón, a la heroína. El Uf, pero vato tantito, güey. vio, ajá, el vato vio Scorpio Rising y le encantó un chingo, güey. Entonces invitó a Kenneth Anger a Londres. Y aquí fue cuando realmente el vato se muda a Europa, ¿no? Y le presentó a personas como Robert Fraser, William S. Burroughs, Marianne Faithfull. Marianne Faithfull, para los que no sepan, fue novia también de Mick Jagger. Los Beatles, Wait, what? Mick Jagger y... Ajá, sí, güey. El vato conoció a los Beatles, güey. Mick Jagger y Keith Richards. Mick Jagger básicamente es el vocalista de los Rolling Stones. Ajá. Perdón, y Keith Richards también de los Rolling Stones. Es el guitarrista, ¿no? Ajá. Que sale De como quienes papá se de volvió... Johnny Depp en The Black Pearl, si no me equivoco. No me acuerdo. No, ese es de Mick Jagger, digo. Pero bueno, de esos dos últimos se volvió un súper amigo, ¿no? De los Rolling Stones, el güey, el Kenneth Anger. Y 4 años Chistoso. más tarde, Anger hizo Invocation of My Demon Brother, que es uno de los cortos más underground y trash cinema que hizo, güey. Porque tiene las imágenes más impactantes, incluyendo a un gato que parece estar muerto. Y pues no sabemos si es un gato de mentiras o no sabemos qué pedo. No, obviamente no, güey. Quién sabe, güey. Incluye también un grupo de personas fumando un pequeño cráneo. Hay un ritual satánico. Sale Anton LaVey, güey. ¿Quién es Anton ese? LaVey, quien no saben quién es la persona que fundó la iglesia de Satán, güey. Y también sale Bobby Beausoleil, quien, si no saben quién es, fue miembro de la familia Manson, güey. Ese sí De lo la familia. conocía, el Baby, sí. Y Bobby Beausoleil, Busey, no sé cómo se pronuncia exactamente, asesinó a Gary Hinman bajo la orden directa de Charles Manson. Y si han visto Once Upon a Time in Hollywood, habla precisamente de los asesinatos de Manson. Y Bobby Beausoleil, bueno, obviamente de una manera como más... Pues ya sabes que Quentin Tarantino siempre le cambia Le gusta. la Ajá. realidad, le cambia realidad por ficción, ¿no? Pero Ajá. igual son personajes que sí existieron en la vida real.
Y Bobby Buscemi sale con el sombrero de ese como de los top hats, como de tipo... De los como el que 20s. tiene este güey, el Slash de Ajá. Guns N' Roses. Sí, un esos top como hat. top hats. Ajá. Ese güey sale ahí en Once Upon a Time in Hollywood con un sombrero así. Y bueno, ese güey se juntó mucho con Mick Jagger. Y dice, Kenneth Anger dice esta cita. Mick es un personaje extraño con el que lidiar. Tenemos una amistad extraña. Creo que Sympathy for the Devil, la rolita, surgió de mis conversaciones con Mick, pero él nunca lo reconoció públicamente. La banda sonora para Invocation of My Demon Brother es probablemente lo único que ha hecho de forma gratuita. Porque Mick Jagger hizo la música para Invocation of My Demon Brother. Ajá. Y hubiera sido más comercial que mis otras películas, orientado a estrenarse en los cines. Y dijo que sí, pero luego se arrepintió y dijo que no. Y no sé por qué. Entonces, originalmente esta movie creo que estaba orientada a los cines, pero obviamente pues fue algo que salió como bien trashy, bien underground, y pues la neta por todo lo que tenía, pues mucha gente no lo aceptó, ¿no? Ajá. Y de hecho se sugiere, güey, que Kenneth Anger y Bobby Buscemi, el vato de la familia Manson, estaban en una relación amorosa. O sea, voy a destacar esto, güey. Kenneth Anger tenía estaba en sus 40 equívoles, pero Bobby Buscemi tenía 19 años. Ajá, estaba medio creepy ese pedo. Bueno, ya era legal, pero... Ajá, sí, pero bueno, ojo. No hubo realmente una confirmación de parte de nadie y solamente se sabía que vivían juntos. Nah, sí estaban cogiendo. Y Buscemi decía que Anger era muy posesivo con él y que se molestaba si llevaba mujeres a la casa. Y guacha, güey. Este es un quote de Bobby Buscemi, el asesino de la familia Manson. Lo conocí en la primavera del 67 y estaba trabajando en Lucifer Rising. Él estaba muy apasionado por este concepto que tenía para una película que sería una secuela y una antítesis de su película anterior, Scorpio Rising. Ok. Quería que actuara como Lucifer en la película, o sea, Bobby que fuera Lucifer. Ajá. Eso fue en el 67 y seguimos trabajando juntos en el proyecto por un rato. Hubo problemas que se desarrollaron entre Kenneth y yo. Es difícil de describir. Para ser honesto, no sé qué es lo que pasó en realidad. Una especie de quiebre psicológico estaba pasando con él, dentro de él. No puedo decir que fue la causa de eso, pero tuvimos una separación bastante famosa en aquel entonces. Y en contraparte, Kenneth Anger dijo algo así. No hacia eso, pero en otra entrevista. Dice, siempre caí por los chicos malos, pero nunca dejé que llegara tan lejos. Soy un chico listo, muy listo como para involucrarme con lo malo. With the badness. You were horny for a young boy y no te peló y te ardiste. Básicamente, güey. Entonces, de hecho, Bobby Buscemi sale en este cortometraje que se llama Invocation of My Demon Brother. Sale como Lucifer. Pero está súper raro. La neta lo vi, está bien extraño, güey. Está como muy psicodélico también igual. No tanto como el anterior. Pero sí, como que ya se ve como una mezcla ahí medio obscena, medio oscura, satánica. Está interesante, güey. Aquí el Bobby ya había matado o todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Aquí tenía 19 el vato. Pues sí, es cierto, sí. Esto ocurrió a finales de los 70s, sí, si no me equivoco. Sí, fue en el 69. Entonces ahí está morrito. Ajá. Según yo, todavía el vato no tenía este contacto con Charles Manson directo. Pero ya estaba como medio metiéndose en todo este tipo de cultos igual también. Ajá. Malos pasos, pues. Y bueno, en el 81, después de los 70s, salió Lucifer Rising. Y esta película es el trabajo técnicamente más pulido y costoso del director. Que fueron $10 más. No, de hecho sí fue bastante feria, entre comillas, para hacer un cortometraje. Ajá. En esta película vemos elementos que se relacionan mucho a las creencias de Kenneth Anger y de Aleister Crowley. Y el trabajo en sí es una oda a estas creencias ideológicas y religiosas que celebran de cierta manera la vida y la salvación. Está como bien antítesis de lo malo, así. Pero está bien, es súper esotérico, güey. Y curiosamente, duró un putero en hacer esta movie. Duró más de 10 años, güey. Más de 10 años. No tanto en hacerla, no es como que duró 10 años haciéndola, sino empezó a desarrollarlo, creo que
en el 69, por ahí, 68. Y durante los 70 estuvo tratando de financiarlo y hacer, encontrar como El pulir crew. todo el material que tenía y demás. Ajá. Pero ahorita voy a decir las razones por las que no se podía. Pero en el 81 salió y pues en vez de ser un largometraje salió como un corto, como Me de imagino, 30 minutos más o menos. me imagino que porque era por gay o algo así. Políticas. Ajá. Y también, o sea, si tú la ves, este cortometraje sin saber nada del telenismo, telema, ni el satanismo, ni lo esotérico, va a salir bien confundido, güey. Súper confundido. Me imagino. Entonces, Porque las o sea, ideas... ¿Mande? ajá, este corto merece su propio análisis, güey. De hecho, es posible que en un futuro lo analicemos así como detalladamente, pero no Ujú. prometo nada. Está bien raro porque, o sea, dentro de las ideas de este güey, es el que Crowley es muy una persona. Las ideas son muy básicas, pero la manera en que las dice y las describe es una. Las hace tan es bien creo que las confunde ¿Te de más. confunden? Ajá. Entonces, se me hace interesante cómo me gustaría ver cómo aborda estos temas de Crowley o las temáticas de Crowley dentro de este corto. Pues se me hace muy interesante porque, pues, te digo, todo lo que Crowley habla dentro de lo que cae está chido y tiene sentido, ¿no? Ujú. Pero sí está medio convoluted, asiento, a veces. Entonces, sí quiero ver cómo lo maneja de una manera visual. Como tú dices de que este vato casi no usa mucho diálogo. Me gustaría ver cómo representa eso. Siento que va a ser un buen trip si me fumo uno y veo esa madre. No, no lo hagas, te vas a volver loco, güey. Pero, guacha, este corto de hecho tiene muchos elementos esotéricos, simbolismos y demás. Ujú. Está muy interesante. Si les mama ese tipo de cosas, véanlo. Eh, pero de los elementos principales, por ejemplo, el principal pues, es Lucifer, ¿no? Se llama Lucifer Rising. Y quiero decir otra cita de Kenneth Anger que habla respecto a Lucifer. Y dice así: Lucifer no es el diablo cristiano. De acuerdo con Crowley, quien recibió un grandioso poema llamado Himno a Lucifer, Lucifer es el dios de la belleza y la luz, y su nombre realmente significa el portador de luz. Entonces, dentro del telema y de las creencias de Crowley, Lucifer no era el Lucifer cristiano, o sea, no era Satán, pues. Ujú. Realmente era un dios que traía la luz. Y esta interpretación de Lucifer pretende ser como una celebración de lo carnal en la tierra y todos los placeres de la carne, Ujú. que es una idea muy telemita, porque lo que importa es el yo, ¿no? Ujú. Y en el libro de Crowley, Magic, en teoría y práctica, supuestamente Crowley se expande en el concepto de Satán más claramente mientras dice esto. El diablo es históricamente el dios de cualquier persona a la que personalmente nos desagrada. Esta serpiente Satán no es el enemigo del hombre, pero aquel que hizo a dioses de nuestra raza. Sabiendo el bien y el mal, él ordenó: conócete a ti mismo, y enseñó iniciación. Por lo tanto, él es vida y amor. Entonces es como la versión de Dios para los cristianos, ¿no? Ujú. Está chistoso, güey, porque pues es cuestión de, volvemos a lo mismo, es una perspectiva, ¿no? Es qué perspectiva le quieres dar a este tipo de figura. Entonces, el Ujú. simple hecho ya de decir Satán, Lucifer ya tiene como una connotación bien negativa por el hecho de que pues tenemos más cultura popular, se podría decir, del cristianismo y catolicismo y todo eso, ¿no? Pero pues si le Simón. preguntas a un telemita, a un satanista, pues, ¿no? Ese güey es bien chido, ¿no? Entonces, está cura ver cómo esas perspectivas pueden cambiar radicalmente algo, güey. Sí. Y es posible que este concepto del diablo, para muchos telemitas, es posiblemente como ¿cómo se les llama? El Saint Patron, el santo patrón de los artistas. Especialmente artistas como Kenneth Anger o Crowley, que eran odiados por muchos en su tiempo por mostrar y explorar ideas radicales. Y es a través de eso que Lucifer Rising no es un retrato de oscuridad, como lo era Scorpio Rising, pero sino una celebración y afirmación de la vida, güey. Y otro elemento que viene en el corto es Isis. Isis Isis es... de Inglaterra, de Egypt, ¿no? Ajá, Ajá, sí, 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 sí. Isis es parte de la Eneada, un grupo de 9 deidades que fueron adoradas en la mitología egipcia. Y es adorada como la diosa de la maternidad, la magia y la fertilidad. Los primeros registros sobre Isis aparecen poco después del 2500 a.C.
y su culto se extendió por todo el mundo grecorromano, continuando hasta la supresión del paganismo en la era cristiana. Esposa Por de eso, Osiris, ¿no? Si no me equivoco. ajá, de hecho también sale Osiris en el corto, Ajá. y Osiris es el hermano y esposo de Isis, y también es el padre de Horus. Ajá, y hermano de Seth, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Que curiosamente Horus es la versión de... es Jesucristo, Ajá, sí, sí, Horus. sí. Y Seth Que sería como el diablo, pues. sí, y esta mitología viene mucho antes del cristianismo, que Sí, pues sí, el curiosamente, ¿no? cristianismo se roba todo, güey. O sea, literalmente se roba Sí, así. sí, de hecho Horus pasa lo mismo que Jesucristo. Y Sí, Osiris era el dios de la muerte y la resurrección. sí, que lo despedazan. Está curado porque pierde toda la... No me acuerdo cómo, pero lo despedazan y ahí se la anda buscando para rearmarlo. Está curada la mitología de... Pero hablando de Osiris, yo sé que es muy famoso ese guato, lo estaba cazando el... No sé si lo estaba cazando o lo estaba buscando mucho el Crowley. No estoy seguro. La neta no estoy tan... Digo, conozco de Crowley y su ideología, pero no es como que me he puesto a estudiarlo. Yo un poquito, entonces yo sí me acuerdo que ese vato lo estaba buscando, o sea que Savers tuvo como pláticas, de hecho cuando entraba como sus visiones, porque el vato hacía sus rituales, como básicamente le gustaban que se lo cogieran, entonces Ajá, sí, de hecho, así me acuerdo de eso, sí es cierto. el vato, muchos de los rituales eran sexo anal, pero él era el bottom, entonces decía dentro de todas estas acciones y todo eso, él veía a Osiris que le decía cosas y le decía Simón, sí es como... cierto, ya me acordé, sí es Y cierto. yo me quedé, Tienes razón, entonces, güey. ahorita que viviendo está curada ver cómo el vato, técnicamente ¿cómo se dice? ¿Telemisma o esos vatos? El telema, o Telema. telemitas. Estos vatos, pues, el placer es algo muy sexual, hasta se podría decir, y tiene mucho sentido que haya agarrado esto porque el vato está explorando temas muy sexuales, ¿no? Dentro del telemismo ya es algo muy sexual, él busca, pues, eh, no sé, se me hace como una conexión muy natural. Al principio se me hacía como muy, no mames, porque se me hace bien weird que haya querido juntar esto con esto, pero ya entre más lo desmenuzamos y hablamos de eso, ya lo encontramos más coherencia, porque en el sentido del telemismo pues, se puede decir una religión muy sexual. Sí, güey. Y las películas de esto, por lo que tú me explicas, es algo muy sexual, una exploración muy sexual de él, muy íntimo de él, de conocerse a sí mismo, pues. Exactamente, güey. Sí, yes. Ok. Sí. Y el siguiente elemento que sale es Lilith en el corto. A diferencia de las figuras de Isis y Osiris, que son paganas, Ajá. Lilith apareció originalmente en la mitología babilónica y el folclore judío. Y ella básicamente es el espíritu del descontento en forma femenina, que es poderosa pero infeliz. Ok. Y Kenneth Anger le dio el papel de Lilith a Marianne Faithfull. Y básicamente, ya ves si te acuerdas que te dije que Marianne Faithfull era la novia de Mick Jagger. Sí, sí, sí. Bueno, en el corto ella se ve sosteniendo un pañuelo manchado con su propia sangre. Y esto fue Ok. por un intento de suicidio que tuvo después de romper con Mick Jagger. Uf. Ajá. Entonces, aquí es cuando cuestiono la ética de este vato, ¿no? Porque dice, Anger utilizó su estado mental en el momento para propósito de la película, como un Mm. espíritu descontento desconsolado. Ok, no, sí. Es que si vamos a hablar del cine viejito, también las reglas eran muy valevergas, la neta, güey. Entonces, Sí, güey. Ah, wow, no, Sí, no, el vato estaba hardcore, hace cosas hardcore, la neta. sí, 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 Y sí. tenemos otra figura, que es la última de las principales, que es el adepto. El adepto en Lucifer Rising es una figura que sirve como un intermediario entre los mortales y las deidades. El adepto ayuda a producir el surgimiento de Lucifer para la era de Acuario y el león de Horus. Ok. Pam, pam, pam. Entonces también Lucifer aquí funge también como una especie de Horus, que está como... Qué loco, güey. Sí, está interesante, yo sí les recomiendo, vean sus cortometrajes, tal vez algunos, no les va a gustar algunos, porque sí están muy cargados de imágenes, no tienen narrativa convencional, casi es pura música, es como es un placer muy visual, la neta, a mí sí me gusta mucho eso, pero sí está pesado, ¿no? Sí, Entonces, no es algo no es como si estuvieras viendo Transformer, que es como que, quiero ver algo interesante, ¡pup! Y le pones YouTube y ya lo puedes ver, ¿no? Tienes no, que estar en el mood. para nada, pero, o sea, su trabajo realmente sí aportó un chingo para el arte cinematográfico en Estados Unidos. Y muchas de las películas de ahorita, mainstream, que ves en Hollywood, como Transformers, esas madres,
tomaron muchas de esas ideas de otros artistas que tomaron de este güey. Entonces es como... Ujú. Digo, Kenneth Anger también tomó estas ideas de otros artistas, ¿no? Es como una cadena, güey, de Todo es un infinita, güey. remix. Todo es un remix. Sí, exactamente. Si tú Y y yo bueno, como... hemos trabajado en cositas y nos hemos robado cosas, güey, y así es como, y es normal, güey, o sea, y no es porque queramos robar a propósitos. Vemos, creo que debería sentirse como algo más bonito, ¿no? Dentro del cine, de que, güey, me gustó tu idea, voy a tomar eso y cómo lo puedo hacer para apoyar mi idea, ¿sabes cómo? Ujú. Ajá. Se me hace muy Sí, poético eso. y no sé, ya te acuerdas que te dije, pero... Digo, la película, la Lucifer Rising es todo un ritual donde aparecen estas personas, bueno, Ajá, estos elementos o deidades, que es como todo, es todo un ritual realmente la movie, que ajá. está como bien, está medio bizarra, medio surrealista. También tiene imágenes como de Aleister Crowley, tiene imágenes del mismo Kenneth Anger caminando en un círculo esotérico, está medio extraño, pero pues bueno. Y como mencionaba, esta producción tardó más de 10 años en hacerse, ¿no? Ajá, Y esto fue porque originalmente Bobby Beausoleil, el ex miembro de la familia Manson, ajá. iba a interpretar a Lucifer en esta película también. Ah, sí, Pero, cierto. pero el vato terminó por robarse todo el material visual donde él aparecía después de que se pelearon. Y, y algunos especulan, güey, que el vato lo enterró en el desierto, en algún lugar cercano a Span Ranch, donde se encontraba la familia Manson. Pero pues hay muy pocos argumentos que respaldan esto, ¿no? Entonces ¿Tendría como, sentido? ¿Tendría sentido? ¿Tiene lógica más bien? Pero pues como dices, no, no hay como un respaldo. ajá. Y Qué sí, chistoso que se ajá. haya robado todo lo donde él salió, pero donde nomás él salió, güey. O sea, no hizo la maldad. Dijo, no vas a usar mi material a la verga, pero porque él pudo se pudo haber llevado todo, ¿sabes cómo? Simón, pues sí, pero imagínate, se llama Lucifer Rising. Y es como que, pues, Lucifer es como que lo más importante de la pinche película. Wow. Y bueno, hay una escena en este corto, Lucifer Rising, donde Kenneth Anger camina en un círculo mágico de índole esotérica, como ya les había dicho, y está contrapuesto con imágenes del mar, tigres y demás, ¿no? Y esta escena fue básicamente la primera en grabarse. Detrás de cámaras, güey, se encontraban dos sujetos como audiencia. Ok. Ellos eran el actor Dennis Hopper y el director Alejandro Jodorowsky, güey. Wow. Los que no sepan, Alejandro Jodorowsky es un autor, también es un cineasta que hizo La Montaña Sagrada, también surreal. Y esa fue financiada por los Beatles, de hecho, la The Holy Mountain. Wow. Según yo, fue financiada por los Beatles porque ellos querían algo así y Alejandro Jodorowsky fue como de que, Simón, yo se las hago, morros. Pongan la feria y que se Pongo la arme. feria. Qué Bueno, eso es lo interesante, que güey. me dijeron alguna vez. Sería cuestión de investigarlo, pero Simón. En fin, como les mencionaba, esta fue la primera escena en filmarse y fue grabada como un concepto prueba para recaudar las 15,000 libras restantes. 15,000 libras en ese entonces eran, no sé, como el doble tal vez. ¿En Para dólar terminar cuánto la sería eso? película la película del perdón, quería recaudar esa cantidad del National Film Finance Corporation. Ujú. Y cuando eventualmente se accedió a financiar la película de Anger, se desató una pequeña controversia en los periódicos se supone que decían que los impuestos de los ingleses se estaban usando para financiar una obra de arte satánica. Que en cierta manera sí lo es, güey. O sea, sí, pero es que ya, luego querían como, pues, lo están, dando la noticia de manera negativa, pues, para que se cancelara esto, me imagino, ¿no? Simón, O sea, le dieron un spin negativo, pues, es a lo que me refiero. sí. Y Ah, bueno, después de terminar la película, Kenneth Anger se mudó a la casa de Jimmy Page. ok. Ya lo había mencionado antes, pero Jimmy Page es el guitarrista de Led Zeppelin. Ajá. Para colaborar con él y componer la música de la película. Sin embargo, güey, en pocas semanas Anger se metió en una discusión intensa con la esposa de Jimmy Page y esta morra lo corrió de la casa y pues se terminó la colaboración, ¿no? ¿No sabes por qué se pelearon? No, güey, no, pues nunca no han dicho, güey, nunca dijo el Anger. Pero lo que sí dijo Anger en una conferencia de prensa fue de que criticó mucho a Jimmy Page, dijo,
Estoy empezando a pensar que Jimmy se está secando musicalmente. No tiene temas, no tiene inspiración ni melodías que ofrecer. Pues, Así. digo, Led Zeppelin es medio famoso por haberse robado varias rolas. Entonces, Simón. digo, no tiene base sus argumentos. Solo diré eso. Para que le Ahí se lo cale a los dejamos. fans de Zeppelin, de Led Zeppelin. Ahí se lo dejamos. Simón. Y bueno, y curiosamente después de esto es cuando Bobby Beausoleil se vuelve a involucrar en la vida de Kenneth Anger. Acá, ok. Ok, esta película salió en el 81, ¿verdad? Ajá. Y bueno, Bobby Beausoleil está en prisión. Ya después de haber asesinado a este güey con la Ajá. familia Manson. Y decide desde prisión hacer el score musical de Lucifer Rising, güey. El Bobby. Sí, güey. Ese güey hizo el score musical. Y la neta está vergas, güey. A mí sí me gustó, güey. Está bien raro, güey. Está bien. Ay, güey, no. It's wrong in so many levels. Va, güey. Voy a hacer que un asesino haga la música de mi corto donde donde tengo que promocionar el amor y todo eso, güey. Good. Simón. Sí, o sea, te digo que este güey, Kenneth Anger, era muy controversial, güey. Está bien raro el vato. Le agrega pues, la el güey atmósfera, la verdad. Sí, sí. Pero de hecho el vato siempre se presentó como una persona bastante respetable. El vato nunca fue maleducado con nadie y respetuoso y así. Pero, de hecho, si ves sus fotos, el vato ya viejo se ve bien creepy, güey. El Sí, vato güey. se ve medio creepy. De hecho, Como que yo no me quedaría con él en un cuarto a solas, güey. No, Como espera, que que me no, tú daría sabes miedo, que te güey. va a violar, güey. O te va a decir, Sí, güey. ¿quieres hacer ritual de Crowley? Y tú... De hecho, estoy viendo uno... Ayúdame. Sí, güey, ahí estoy viendo uno donde literalmente se parece como Crowley. Está sentado como en un sillón, tiene su como... No es una capita, pero es como una batita y el cabello largo, así ya todo viejito. Sí está bien creepy, güey. Sí. Y bueno, muchos tal vez se preguntan qué pasó con Jimmy Page, ¿no? Y ese güey dijo en una entrevista. Siguió robando música. Dijo, la mezcla está superb, está chingona. Estoy muy orgulloso de ella. Tengo algo de música experimental hecha con un berimbau y un teremín, que es como sostenga sus asientos porque es algo realmente impresionante y es perturbadora. Entonces, a Jimmy Page sí le estaba gustando mucho la música que estaba haciendo para Lucifer Rising, pero pues se rompió la colaboración. Y pues, ¿qué pasó con eso, no? Ujú. Pues este güey hizo un álbum en el 2012 Ok. que sacó titulado Lucifer Rising. Entonces este álbum de música tiene esas canciones Ok. que estaban destinadas originalmente para la película. Ok. ¿Y no le Entonces si dijo buscan nada al güey? Spotify... ¿Qué pasó? ¿No le dijo nada al güey? Pues no, o sea, 2012 ya, no pasa nada. Sí, ya encontré el disco. Bobby... Ah, no, espérate, creo que es esto. ¿Es una portada de un... algo egipcio? No me acuerdo la portada, pero pues busca Jimmy Page, Lucifer Ah, Jimmy Rising Page, 2012, ahí sale. Y bueno, un dato, tengo dos datos curiosos de Lucifer Rising, aparte de esto. Ajá. Uno es de que los efectos especiales de la película fueron hechos por Wally Beavers. ¿Tú sabes quién es ese güey? No. Es el vato que trabajó también en 2001 Odisea en el espacio, güey. Oh, qué perro, güey. Así. Y otro fun fact que me quedé como, pero pues la neta, yo low-key sí creo un poco en ovnis, güey. Ya Ajá. sé que van a levantar pedradas la gente como culta, güey. O No, güey, no. yo sí también sí Acá, creo en ¿no? eso. Pero la neta sí, yo sí creo en ovnis. Yo vi uno, güey, claramente una vez, güey. Bueno, espérate. ¿Crees en ovnis o crees en unidentified flying object? Que es muy diferente. OVNIs y UFOs es lo mismo, güey. Bueno, es que ya le están dando términos No. diferentes. OVNI es objeto volador no identificado. Es en la versión en español de UFOs. No, yo sé, pero en el sentido es que ya es cuando dicen ovni, ya es como que le están dando una connotación de aliens. Entonces, por eso que estoy diciendo, Sí. o sea, porque algo no identificado puede ser alien o no alien. Entonces, Sí. por eso quería decir, ¿tú crees en algo específicamente alien o...? Sí, yo creo en los ovnis en general. Ajá.
Pero, obviamente. Ajá. Pero los extraterrestres, como que sí, siempre cambio de parecer, güey. A veces sí creo, a veces no, güey. Soy como una persona muy volátil en ese aspecto de creencias esotéricas, güey. Ajá. Pero ahorita sí creo en extraterrestres, güey. Ahorita, a güey. partir de el 19 de agosto, ¿Sabes qué, güey? 12:51, Ahorita decido que sí existen, güey. y ya existen, güey. ¡Wup! Es más, al siguiente En fin, episodio güey. vamos a invitar a uno, güey. Pero bueno. Al final de Lucifer Rising se ven un chingo de platillos voladores, como de alienígenas. Y está bien, bien weird, porque mucha gente lo va a ligar, ¿no? Con la creación del universo, que los hombres nos crearon y la chingada, ¿no? History Channel. En fin. El platillo volador que aparece en la película se incluyó después de un incidente en el que un ovni voló sobre el equipo de producción cuando estaban, pero Wow. desapareció antes de que las cámaras capturaran el objeto. Yo, Entonces, that's dope. That's metal. Ajá. Vieron esa madre y dijeron, a huevo, hay que meter ovnis Es la a señal. la película. Ok. Y esto fue todo por mi parte acerca de Kenneth Anger, un personaje muy emblemático, raro, que no hay tanto de ese güey porque es como medio underground. Pero curiosamente siempre estuvo en contacto con estas grandes personalidades. En la vanguardia. Ajá, en la vanguardia, con lo esotérico también. Digo, el vato, yo sí, no es como que creo en todo lo que él cree, obviamente, porque yo sí cuestiono mucho sus maneras de hacer las cosas, pero aprecio mucho su arte, güey. Su arte es algo muy, pues sí rompe muchos paradigmas, güey. Digo, no fue 100% original, claro que no, pero, o sea, hizo cosas que no se habían hecho, güey. O sea, por ejemplo, el body horror gay, pues nunca se había visto en Estados Esa está Unidos súper menos. curada, güey, porque sí tiene mucho sentido, güey. Porque el body Ajá. horror, o sea, no sé, se me hace muy poético eso, güey, que haya escogido eso, güey. Y sí, y pues no sé qué les pareció a ustedes. Déjanos un comentario. Tal vez añadiendo más información al respecto o corrigiéndome en alguna cosa. Pero les recomiendo mucho ver sus cortometrajes si es que les gusta mucho el cine. Igual si no les interesa verlos, pues no lo vean. Pero mis favoritos, la neta, es Scorpio Rising y Lucifer Rising, los Risings. Los A mí Risings. son los que más me gustan. Ah, pues los dos se llaman. Pues. Pero sí hizo la conexión. Pues sí, excelente. Sí. No sé por qué. Sí, es Sí, es que son, especial porque yo soy son especial. contrapartes. Sí, pues sí. Scorpio Ay, Rising es como la parte malvada que está oculta dentro de las pandillas de Estados Unidos. Y Lucifer Rising es como la parte benevolente, ¿no? Ajá, La parte bella de, bueno, de sus creencias telemitas, ¿no? Porque claro. pues también Lucifer para los cristianos es como que no mames, es la representación del mal, ¿no? Ajá. Sí, es cuestión de Pero perspectivas, pues. sí, igual, digo, mucha gente católica, pues, si no saben, Satán, Lucifer, técnicamente no es lo mismo, ni siquiera en la Biblia lo menciona, que Satán es el que se opone, y se menciona a Satán como a muchas personas, no personas, pero como a cosas que se oponen a los mandatos de Dios, entre comillas, ¿no? Ujú. Y Por Lucifer, ejemplo, pues, era un ángel, o sea, realmente son cosas diferentes, conceptos ajá. diferentes dentro de la Biblia, Técnicamente tú pero que... podrías ser Satán. ¿Qué pasó? Técnicamente tú podrías ser Satán porque te vas a poner a él. Bueno, si te pones a él, ¿no? Ese es el Sí, término. Ajá. es que soy muy indiferente a ese tipo de creencias personalmente. Sí, yo también. Crecí con ellas, entonces sí son parte de mí, de cierta forma. Pero, porque también, o sea, nos regimos bajo las leyes de la religión predominante, ¿no? Claro. Incluso en el gobierno, si no el matrimonio gay fuera legal. Ajá, exactamente. Ajá. Pero, ajá, sí, yo de cierta manera soy satánico, entre comillas, ¿no? O sea, Ajá. yo no creo como que en Satán como una deidad ni nada. O sea, creo en el concepto Ujú. de la oposición. Claro. Pero, ajá, realmente que no me existiera, identifico. pues. Yo soy agnóstico en ese aspecto. Ajá. Porque, para empezar, pues creo en toda esta teoría de los multiversos y la chingada. Entonces, o sea, en esta infinidad de universos, si todos los universos son posibles, va a haber un universo donde Lucifer es el que rige y también hay otro en donde Dios sí existe, ¿no? Y otro donde no Entonces, existe o donde es otro es donde un T-Rex, güey. va a haber un universo donde tú y yo somos Dios, güey. Y Exactamente, güey. Lucifer, y Cine 66.mpg es la Biblia, güey. Entonces, En un ahí se universo, lo dejamos. en otro universo somos ganadores de Óscares, güey.
Sí, pero sí, yo les recomiendo tener la mente abierta, vean los cortos y pues disfrútenlo, ¿no? Sí. Ya duramos bastante en este episodio, así que no sé si tú quieres decir algo más. No, nada más para cerrar, sí, me llamaron mucho la atención, siento que conociéndome a mí, qué bueno que conocí más de este güey primero, antes de que verla, porque si la había visto sin tener nada de contexto, me diría que, no mames, ¿qué es esto, güey? Digo, creo que la hubiera respetado hasta cierto punto por el hecho de que es arte y yo ser artista también. No, no se trata de faltar respeto al arte, ¿no? Tú siendo artista, pero el conocerlo, el conocer una pieza antes de verla, si es que tiene sentido lo que digo, creo que puede ayudar mucho a personas. Entonces, yo creo que soy ese tipo de personas donde el contexto, conociendo el contexto me va a ayudar a entender la obra y apreciar la obra más a un gusto personal y no nada más objetivamente. Así es. Y con esto finalizamos el episodio de Kenneth Anger, episodio especial. Y pues vean cine, vean nuevas narrativas o narrativas alternativas del cine. Y pues hay que explorar más este lado de no quedarnos de que un guión tiene que ser de cierta manera, una película tiene que ser de cierta manera, porque al final de cuentas es arte, ¿no? Exacto. Pero obviamente sí hay que conocerlo para realmente explorar. O sea, no va a llegar un pendejo diciendo, ay, soy edgy porque yo inventé la cámara en mano. Y yo como que, güey, pues, cine verité, cine de O, cine... O Mira, sea, pendejo, está vete también atrás de la la fila. neohabla francesa, neorrealismo italiano, o sea, pinche Kenneth Anger. O sea, hay un chingo de cosas que ya se hicieron. Ya Sí, todo sí, se sí. hizo. Realmente es cuestión de adaptarlo al momento. Y pues, pero tienes que conocer todo eso para realmente romper, ¿no? Claro, Paradigmas. claro, claro. Sí, o sea, no porque te mees en una cubeta vas a decir que es arte. Entonces, Bueno, en fin, güey. al menos de que le pongas un filtro y un voiceover que diga algo de la vida no tiene sentido. Y ya se puede O considerar sea, arte. puede ser un performance que critique el arte conceptual, que las cubetas fueron interpretadas como arte en algún punto. Enviando una cubeta, pues ya tiene más sentido. Pero por eso me refiero, ¿no? O sea, como que hay que conocerlo para realmente darle sentido, ¿no? Claro, claro. Y bueno, vean más cine y alabado sea Felipe Negro, güey.